Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Seguramente ustedes ya conscientes de que estamos asistiendo a uno de los espectáculos más indecentes que cabía imaginar en la política española. Todo ello a cuenta de la votación de los famosos decretos ómnibus del otro día en las Cortes. Si usted ha estado viviendo en Marte estos días o pendiente de los músculos, lo que sea, yo se lo resumo, el gobierno, para tratar de sacar adelante un montón de cosas, muchas de ellas absolutamente impresentables, lo que hizo fue hacer 3 paquetes, ¿verdad? Como las hipotecas de la época de la burbuja, lo mismo. Y meter en unas al mismo tiempo, proteger a los ocupas y subir las pensiones. Y aquí le damos un palacete al PNV y al mismo tiempo el abono transporte, todo junto. La oposición había dicho que no iba a votar eso. Yo no sé si el PSOE esperaba que Junts votara sí o no, sinceramente no lo sé. Lo que sí que sé es que Junts votó que no, usted también lo sabe porque lo contamos ayer. Y a partir de ahí se ha desencadenado una operación propagandística extraordinaria. Una operación propagandística que básicamente consiste en lo siguiente. Si esto no ha salido adelante, no es porque la oposición... no es porque mis aliados me hayan dado calabazas, que es lo que ha pasado con Junts, sino porque el PP es maligno. Y a partir de aquí ha comenzado, bueno, es alucinante. ¿Sabe usted quién daba la clave? No sé si lo tenemos, creo que sí, ¿verdad? Lo que contaba Carlos Cue hoy en El País, porque era transparente. El objetivo evidente del gobierno, no sé si lo tenemos, ¿lo podemos mostrar? ¿Lo podemos mostrar? No. Bueno, así, ahí estamos. Es que vale la pena leer porque no se puede ser más claro. El gobierno dejará que se vean los efectos del no del PP y Junts a la subida de pensiones. Y quiere volcar la presión de los pensionistas sobre la oposición. Bueno, es evidente. O sea, lo dice El País. Además, si lo dice El País, está claro el asunto. El País también dijo en su día, eran otros tiempos, que Pedro Sánchez es un insensato sin escrúpulos, SIC, y es exactamente eso, es un insensato sin escrúpulos, porque en este momento cosas como la subida de las pensiones, el abono transporte o las ayudas a Valencia han quedado colgadas de que le regalemos al PNV un palacete en París y de proteger más a los ocupas. ¿Sabe usted qué es lo mejor? Tan evidente es que se trata de una operación política que esta misma tarde los sindicatos, UGT y comisiones, fieles siervos de su señor, han anunciado movilizaciones contra el PP. Bueno, es en lo que estamos. Es decir, estamos gobernados por un demente. Y además un demente completamente indecente. Efectivamente, un insensato sin escrúpulos. Mientras yo le cuento todo esto, el Senado acaba de mandar al Tribunal Supremo un documento con la referencia a cuentas bancarias en la República Dominicana de varios ministros. España y yo somos así, señora. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Hoy yo le había anunciado ayer que teníamos especial corrupción. Efectivamente, la última media hora del programa la vamos a dedicar a ver el mapa del laberinto este de corrupción en el que andamos metidos. Pero además han pasado otras cosas. Titulares. Bueno, lo primero, esta burda maniobra del gobierno con la subida de las pensiones, que al final no va a ser, y que, hombre, hay quien se malicia que tan evidente es el asunto que solo puede quedar justificado por una convocatoria de elecciones en un plazo, porque si usted me contará para qué montar semejante asunto. Yo subrayo una cosa, lo ha dicho Puigdemont, y oiga, tiene razón, también lo ha dicho Vox y el PP, Si sacan un real decreto para la subida de las pensiones, pues nadie va a votar que no. Pero ese no lo quieren sacar. No quieren sacar un real decreto para eso, ni para las ayudas de la Dana, ni para... No, lo que querían ellos era crear este efecto. Fíjese usted hasta qué punto está controlada la operación, que la presidenta de las Cortes esta misma mañana publicaba un post en X abroncando al PP por votar que no. Ejemplo exquisito de neutralidad parlamentaria, la de la señora Armengol. Bueno, estamos en estas, lo desarrollaremos. Bien, hoy Pedro Sánchez ha ido a Valencia y había más guardaespaldas que vecinos. Era una cosa impresionante, un despliegue propio de Xi Jinping. ¿Se acuerda usted cuando fue Putin a Pekín?
ya no me acuerdo si fue Xi Jinping a Moscú, pero da exactamente lo mismo, porque, bueno, había menos guardaespaldas que con Pedro Sánchez en Valencia. Ha sido una cosa impresionante. Y se ha reunido solo con alcaldes, no se ha reunido con la Generalidad. A mí me ha recordado aquello que decía de Ramán II, que reunía en la corte periódicamente a los hijos, a los huérfanos de sus enemigos políticos a los que había ejecutado, para que todo el mundo fuera consciente de quién mandaba, porque el miedo es un elemento básico del poder. Bueno, pues así, Pedro. Dentro de todo este follón, Puigdemont pues amaga con provocar nuevas elecciones. Digo amaga porque estos tienen su propio juego y aquí nunca sabes, ¿verdad?, exactamente si esta amenaza es real o es simplemente un avance más, nunca lo sabes. Pero este es ahora mismo la atmósfera creada en la política española. Esto es un disparate absoluto. Pero bueno, en este disparate parece que estamos acostumbrados ya a vivir. Mapa de la corrupción lo trataremos de trazar hoy desde los hidrocarburos a la Fiscalía, a ver si nos enteramos exactamente de lo que hay. Ayer Miguel Gutiérrez hacía para El Gato un reportaje fantástico explicando la trama de los hidrocarburos, en lo que consiste. Ahora vamos a entrar en el detalle, porque es que haya saltado de todo, empezando por el chofer de Pedro Sánchez, o el que fue chofer de Pedro Sánchez. Es una cosa no tan complicada como parece, pero con tantas ramificaciones que es un auténtico laberinto. Y luego nos iremos al foro de Davos, donde ha hablado Donald Trump desde Estados Unidos, pero ha estado Milei. Mire usted por dónde. Y Milei se ha puesto a repartir estopa y ha sido una cosa fantástica porque, bueno, les ha llamado de todo. Pues que si la inmigración masiva es un suicidio colectivo, que si Davos es uno de los laboratorios de la siniestra agenda woke, vale, no ha dejado títere con cabeza. Y bueno, me parece que es un buen cierre para la semana, que si usted recuerda empezó con Donald Trump tomando posesión y mandando a hacer puñetas la agenda climática y termina con Javier Milei desnudando las vergüenzas del foro de Davos entre los llantos jeremíacos de toda esa gente que, como aún insiste el siniestro Klaus Schwab, está fabricando nuestro futuro con sus manos. Hay que ser, en fin. ¿Se imagina usted las manos de Klaus Schwab fabricando su futuro? En fin. Bueno, veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios esta noche. Don Ignacio Dieces, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Habéis tenido congreso hoy? Hoy no, tuvimos ayer los 3 decretos leyes y por ahí voy a empezar. La verdad que es indignante y escandaloso lo que pasó ayer, ¿no? Que el gobierno utilice de esa forma tan ruin a 10 millones de personas, más de 10 millones de pensionistas, porque para que los telespectadores lo entiendan, los decretos leyes se aprueban, es decir, se convalidan o se rechazan en su conjunto, hay que votarlos en su totalidad. Y en el decreto ley de revalorización de las pensiones incluyeron el regalo de un palacete en París al Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo. También incluyeron el destino de subvenciones a la inmigración ilegal en Ceuta a los menas de 4,5 millones de euros. Nuevos hechos impositivos, por ejemplo, con, si no recuerdo mal, con los cigarrillos electrónicos y la banca. En fin, esto, y por supuesto, para beneficiar a los ocupas, a los inquiocupas. Es decir, en un decreto ley tan importante como es la revalorización de las pensiones, chantajean al conjunto de los españoles y dicen, si quieres la subida de las pensiones, también el conjunto del pueblo español va a tener que ceder a los separatistas vascos. Una locura, un chantaje brutal, y esto fue totalmente indignante. Y además es que a estos señores no se les ocurre ni industrializar España, no van en esto, quieren cerrar las centrales nucleares, han abandonado a nuestros agricultores, a ganaderos y pescadores, seguimos multiplicando el gasto político ineficaz, improductivo, con subvenciones, chiringuitos, y en eso está el gobierno. Y precisamente para tener mejores y mayores pensiones, lo que tenemos que dar es un cambio de rumbo total al conjunto de la nación, que todas las fuerzas vivas se pongan a trabajar, bajar impuestos, eliminar esas ideologías woke, bueno, en fin, y que todos los españoles puedan trabajar e invertir tranquilamente en nuestro país. Y lo que estamos viendo hoy es todo lo contrario, porque hay que garantizar las pensiones de actuales y, por supuesto, también las del futuro. Y nadie habla de esto. Y eso fue un chantaje tremendo, lamentable, indignante, y que hoy quiero denunciar. Con eso y que hoy queda muy manifiesto, después de todo lo que ha habido, que es una operación, es una campaña, evidentemente. Con lo cual, ahora habrá que ver ya los siguientes episodios.
pero a mí sí me interesa mucho subrayar la cuestión moral. Ya sé que no se estila, ¿verdad? Dice, no, en política y tal. No, oiga, en política también hay cosas con las que no puedes jugar. Tú puedes jugar con el enemigo, puedes incluso llevarlo hasta el borde mismo de la humillación. Un poquito más allá es peligroso, pero en fin, puedes, ¿cómo decir?, convertir la verdad en una narrativa. Pues vale, pero hay cosas con las que no se pueden jugar. Con 200 y pico muertos en Valencia no se pueden jugar. Con los pensionistas no se puede jugar. Y esta gente está jugando con eso. En fin. Ay, por favor. Bueno, Ignacio, bienvenido. Buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Aparte de consternado por el espectáculo general. Sí, no, realmente es muy deprimente, ¿no? Cuando hemos llegado, Ignacio, que es un buen observador, me ha dicho, te veo un poco melancólico. Digo, hombre, es que no es para menos, ¿no? Es decir, para cualquier español, pues patriota y sensato y, digamos, queriendo lo mejor para nuestra nación, ver este desastre al que estamos asistiendo todos los días, llega un momento que efectivamente te genera una gran tristeza, ¿no? Pero lo que ha pasado con las votaciones de los decretos nos demuestra una vez más, y hemos venido insistiendo en esto, pero no somos escuchados, que la izquierda tiene una estrategia de comunicación. No, escuchados sí que somos, pero somos desobedecidos. Sí. Que es distinto. No somos escuchados porque después los que deberían escucharnos y actuar en consecuencia no lo hacen, ¿no? Estaba recordando, Ignacio, que hay una técnica legislativa pésima, tramposa, corsaria, que consiste en agrupar en un mismo decreto churras y merinas y de todo, ¿no? Es un truco burdo, pero eficaz. Es decir, tú pones junto a cosas razonables que la gente legítimamente quiere, con cosas que son infumables, ¿no? Lo ha explicado muy bien Ignacio, no lo voy a repetir. Pero tú ya has preparado, como en el ajedrez, la siguiente jugada. Claro. Ellos ya la tienen preparada. Es lo que no entienden en Génova 13. Claro, porque lo hacen sabiendo. No lo entienden. Ellos, que sabían que corrían un alto riesgo de fracasar porque Puigdemont está, que saca fuego por las orejas, Eso sí, no, o sea, está que saca fuego. Ya tenían preparada la estrategia de comunicación. El PP no ha querido votar las pensiones. O sea, ya tenían preparada. Entonces, estos de Génova 13 se tenían que haber adelantado y haber creado ya el estado de opinión y decir, oiga, estos han tendido una trampa. Nosotros sí que queremos las pensiones. Pero siempre actúan reactivamente. Ahora han presentado una proposición de ley para las pensiones, pero es igual porque el relato, el famoso relato que dicen los cursis, ya el que pega primero pega dos veces. Entonces ya está la gente, o sea, el PP no ha votado las pensiones. Tú. Es decir, que mientras la izquierda siga dominando la comunicación y siendo estratégica y tácticamente mucho más hábil que la derecha, porque, a ver, la situación en la que estamos, que es límite, no se puede actuar como si todo fuera normal. Es decir, yo me he cansado de decir que el discurso, el lenguaje corporal, verbal, la actitud, tiene que ser concordante con la gravedad de la situación. Si tú sales, como ha salido hoy Cuca Gamarra, con cara de que todo va normal y diciendo, sí, claro, lo que a la gente le interesa es la vivienda, el empleo, las pensiones. Pero oiga, si el Estado de Derecho está siendo dinamitado, si han utilizado una técnica parlamentaria infame para engañar a la gente, pues no sé, sal con cara de preocupación y di las cosas con intensidad, con convicción. O sea, no sé, es decir, la combinación de un gobierno carente totalmente de escrúpulos y el principal partido de la oposición
que no se entera de la película, es una combinación letal, tú. Alejo, bienvenido, buenas noches. Doña Teresa Gómez, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. ¿Qué tal? Muchas ganas de venir. Pues muy cansada, ¿eh? Porque Claro, me hay mucha imagino, corrupción. Hidrocarburo da, hidrocarburo viene. Es Y una Coldo, cosa... y fiscal general del Estado, y Rejón, y es imposible. O sea, es verdad que cada vez que vengo digo, es que no recordaba tanta corrupción, y lo sigo repitiendo porque ahora hay más corrupción que antes, cuando decía que no recordaba tanta corrupción. Es alucinante, porque en todas las instituciones hay corrupción, tanto en el CNIU, en el Centro de Investigaciones Oncológicas, que eso se ha quedado un poco ahí en el olvido, pero nosotros no lo olvidamos, como en cualquier sector. Efectivamente, la señora Morant, que es la ministra de Ciencias, ha salido hoy a hablar también, como todos, porque esto era efectivamente una campaña, de la cuestión de las pensiones. Y de lo de la directora del CNIO no ha dicho absolutamente nada. Pero esa mujer sigue ahí, todo el mundo sabe que ha malversado el dinero, que se lo ha gastado en lo que no era, pero ahí está, dirigiendo las investigaciones oncológicas de España. Es una cosa alucinante, lo cual te deja pensar que algo habrá, en fin. Pero bueno, solo te lo deja pensar. Sí, a no ser que la Fiscalía actúe de oficio y habrá diligencias. La Fiscalía, que exactamente, que siempre está para redimirnos. Vivimos en una nación sin reglas. O sea, no se respetan las reglas. Las reglas escritas y las no escritas, Joder, que a veces son más importantes. Pues los autónomos, O sea, digo que nos obligan a respetarlas, pero vamos, ¿de qué no, manera? es que no la... Y claro, como se ha creado este ambiente de viva la Virgen, aquí vale todo, y una impunidad absoluta, la sociedad se impregna de ese espíritu y estamos perdidos. Me estás dando una idea para el próximo trimestre. ¿Cuál? Sí, de IVA. Ah. Ir a la agencia tributaria y decir, viva la Virgen. Dice, yo como la del CNIO. De verdad, es terrorífico, porque el panadero que tiene que pagar el trimestre de IVA, el señor del taller mecánico que tiene que pues, gastarse en cotizaciones sociales lo que no está escrito para meterse un ayudante, esos están más sojuzgados de lo que han estado jamás. Y estos canallas llevándoselo crudo, o sea, es una cosa... Ay, en fin, menos mal que nos queda Portugal y Adolfo Albistur, que además hoy viene equipado. Vengo equipado, con el guante este que... y te he de decir que venía nervioso hoy. ¿Por qué? Porque estaba pensando si Alejo la Le había ido sentado bien. bien el cinturón de Claro, Arrey, y vamos, le he preguntado y ya estoy tranquilo. Ya estoy tranquilo. Porque... Sí, funciona, sí, ¿verdad? porque la verdad es que ya lo expliqué, ¿no? Que hace 15 días o así, un poco más, empecé con fuerte dolor de lumbar, ¿no? De espalda. Incluso hubo un día que me levanté y por la mañana y hasta estaba un poco mareado, o sea, del latigazo que me pegaba, ¿no? Y bueno, pues aquí estuvimos comentando y Adolfo fue tan simpático y generoso que me dejó probar una cinta de estas y debo decir que me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. Es decir, empecé el viernes, sábado, domingo, lunes, Sí, una semana martes, prácticamente. y Claro. me la pongo un par de veces al día o 3 y he notado un notable alivio. Qué gran cosa. O sea que muchísimas gracias, Adolfo. Pues, Explica el funcionamiento, encantado. básicamente, pero ábrelo, es muy Sí, espectacular. sí, es Star Wars completamente. Claro, es Star Wars. Lo que pasa que bueno, tiene 4 cosas. Por un lado, bueno, esto se coloca, simplemente es ponerlo pues, en la zona que tanto si es cervical, dorsal o lumbar, Enchufa. y nada, y encenderlo. Enchufa, que es lo encendemos impresionante, aquí para que se vea el Si colorcito. se lo perdió el otro día. Vamos a poner Dale el botoncito, dale el Vamos botoncito. al botón aquí rápidamente. Entonces, lo que va, ahora se ha puesto la vibración, ya se oye. Tiene varias posiciones, Sí. de más o menos temperatura y después ¿Ves? diferentes tipos de vibración. Eso es. Entonces, el efecto entonces es por una Mira. parte... Calor, eso. Esto ¿Es da, calor, vibración y luz o tiene cómo? calor, Masaje. que siempre va muy bien. Masaje, que es vibración. Tiene la terapia que se llama la terapia de infrarrojo, Sí, que es que cromoterapia, sí. es LED, pero doble, o sea, trabaja a 695 nanómetros y 895 nanómetros de frecuencia, que es lo que hace que la sangre vaya más fluida, que los desechos que tiene también se eliminen, y es todo en conjunto, ese Claro. masaje vibración-calor,
Y el LED es lo que hace que evidentemente funcione, y te sientas mucho mejor, porque además la contractura, la parte de dentro, o sea, que está haciendo un trabajo por fuera y un trabajo por dentro. Ahora hay que utilizarlo, o sea, yo ya te digo, llevo varios días y me lo pongo un par o tres de veces al día y a medida que va pasando los Con días constancia. vas notando alivio. Sí. Sí. El gran truco de este aparato, que no es truco, es echarle 2 vueltas, como el del guante, para la artrosis básicamente es lo mismo. Es decir, combine usted en un aparato que puede usar usted en su casa los tratamientos variados, ¿verdad?, que hay para una misma afección. El resultado es que usted lo puede hacer en su casa, que efectivamente es cuestión de constancia y de organización, como el tema del guante, por ejemplo, 20 minutos por la mañana, 20 minutos antes de dormir. No, y lo haces mientras lees el periódico, Claro, o sea, no cualquier pasa nada. Y además es algo que como no se te olvida, porque como tienes dolor, Exactamente. pues dices, no me lo voy a poner. Otras cosas dices, bueno, pues no lo hago. Y pero- el resultado que usted puede encontrar es ese alivio, claro. Hay cosas que se pueden curar y cosas que no. Una lumbalgia se cura y esto ayuda. La artrosis no, pero se alivia un montón. Puede vivir con ella, que es la gran cuestión, ¿no? Y además lo de la rodilla. Y la rodilla lo mismo, ahí estamos trabajando con ultravioleta y con infrarrojo, que es la que penetra en la rodilla dentro de la articulación para que realmente pues, vaya mejor, desinflame, también masaje, vibración y calor, y gente que a lo mejor pues, le cuesta salir a andar porque le duele la rodilla, pues al final va cogiendo peso o no sube escaleras, etcétera, pues que también lo puede hacer. Entonces, Claro. yo creo que tenemos ya, nos falta alguna parte más del cuerpo, pero por lo Sí, menos pero hemos bueno, controlado. vamos por partes, como Vamos dice el por destripador, partes, y nunca mejor dicho. Efectivamente. Cervicales. Eso es. Tendréis que ir a por cervicales, que es una No, afección de lo cervical más usas común. esta, ¿eh? ¿También vale para cervicales? Sí, Cuéntame, lo colocas. eso cómo va, a ver. Lo mismo, Bueno, haces lo mismo, lo que pasa que que así de cuello vuelto, pero lo bestia. A ver. lo colocas aquí, te lo pones de esta manera y lo mismo, tienes exactamente el mismo labor. Lo colocas bien, te apoyas un poquito para que te apoyes en cualquier sitio, te puedes acostar o apoyarte en una silla que tenga respaldo, Sí. y lo colocas igual, es cervical, dorsal, que a veces también que esta Sí, zona duele claro. mucho, y Yo lo he lumbar. usado para lumbario. Claro. El lumbar es el más normal, porque Sí, es verdad sí. que las lumbalgias y son... No, las lumbalgias son inhabilitantes. Es que Sí, es sí, verdad sí, que sí. te dejan... No, pero funciona. 907 30 122. Usted llame, diga, que llamo del Toro Televisión. Y ya saben que le van a hacer un descuento. descuento. Y pregúntelo todo, ¿eh? Lo que cuesta, cómo se financia, etcétera. De verdad que son, bueno, y además tecnología española, es que es la... Todo tecnología española. Adolfo, Gracias. gracias mil. Muchas gracias. Vámonos a la publicidad. Y después de la publi vamos a empezar por Davos, ¿no? Para ir, digamos, de lo general a lo particular. Lo de Milei ha sido portentoso. Usted sabe que aquí hemos discutido mucho de Milei y que yo de Milei no soy, ¿eh? Pero oiga, o sea, que le ha echado narices. Ha dicho lo que todo el mundo en realidad estaba pensando que pasaba allí, ¿no? ¿No se ha enterado? Bueno, pues no se vaya, que no se lo puede perder. Hasta luego. 22, 11, 21 y 11, casi 12 ya en Canarias. Antes de ir a Davos hemos de pasar por Andalucía real. ¿Se acuerda usted que lo tuvimos aquí a Macario Valpuesta hablando de su libro sobre Blas Infante? O sea, toda la verdad sobre Blas Infante. Juanma, va por ti. Bueno, así de gordo es este libro, ¿eh? Y todo. Además con letra que podemos leer los mayores de 50 años. Está francamente bien. Bueno, para conocer la verdad. O sea, es que en España de repente, con la cosa esta autonómica y la ignorancia generalizada y la censura añadida, coges un tipo como Blas Infante o como Castelao y los conviertes en padres de la patria, andaluza o gallega. O sea, hay que estar demente. Bueno, pues hay que conocer la realidad y para conocer la realidad... No, perdona. Blas Infante, padre de la patria e hijo de su tiempo. Y hay que decir que el subtítulo es de una delicadeza formidable, porque si yo fuera Macario le habría puesto un subtítulo bastante más violento, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? La gente es así, ¿no? De verdad, Blas Infante, en punto rojo, lo que encuentre en cualquier parte de Amazon, ¿se le interesa el tema? Pero, o sea, Blas Infante es un personaje muy, muy siniestro, pero cuidado, el padre de la patria vasca... Bueno, ese hay que otro ¿qué tal? Hay que echarle y comer aparte. Otro ¿qué tal? Y piensa que la casa madre del PNV se llama la Sabinechea. Del Sabinechea. La sí, señor. Sabinechea. Que viene de ahí. Que Bueno, hay que echarle valor, ¿eh? Que lo sepa usted. Y sobre estas cosas permanentemente estaremos contando la realidad, dado que la desculturización autonómica general, ¿verdad?, nos la quita de en medio. Vámonos a Davos. Foro de Davos, hasta hace unas pocas semanas, era el centro del mundo globalista. Bueno, hoy era una cohorte, ¿verdad?, de gente llorando
contrita, terrible todo. ¿Por qué han perdido? ¿Por qué han perdido? Ellos lo saben. Menos Pedro, que no se entera de nada, le da igual, el tío allí a contar lo suyo. Saben que han perdido. Claro, el mundo va a cambiar y es, ojo al asunto, ¿eh? Bueno, vamos a entrar en detalle después. Lo primero, lo fundamental, lo de Milei, que ha soltado allí de todo. Y Iago Soler nos lo cuenta. Mr. President Milei. Se esperaba que fuese uno de los discursos más sonados. Sus palabras no pasan desapercibidas. Y así fue. Empezaba criticando a la propia organización. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. En palabras de Milei, dice que lo woke es una enfermedad. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. En su discurso también ha cargado contra las políticas inclusivas, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. La Agenda Verde. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero. Pero nuevamente el guaquismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. Del preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado. Y le quedó tiempo para cargar contra las políticas migratorias. De intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Palabras del presidente de un país que ha visto como en los últimos años más de un 5% de su población ha emigrado y avisa de los cambios que van a llegar tras la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Justo después de acabar, ¡viva la libertad, carajo! Milei tuvo un recado para el presidente español, Pedro Sánchez. No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensan distinto y que el único mensaje sea el que él quiere. Claro. Y esto último es que, vamos a ver, recuerde usted que fue el otro día Sánchez allá a decir que los tecnomultimillonarios no sé qué son los mismos que hace 3 semanas, ¿eh? Lo que pasa es que como ellos han cambiado de orientación, ahora ya no te gustan, Pedro, claro. Era más cara que espalda. El mismo día que estaba Olaf Scholz diciendo que había que dar libertad a todos menos a la extrema derecha, había un afgano de 28 años que mataba a un niño de 2 en Aschaffenburg, en Baviera. Es que el mundo les está pasando por encima. Sí, señor. El mundo les está pasando por encima a 2 personas, efectivamente. El de 41 años era el que era el padre. Claro. Bueno, completo el panorama con lo siguiente. Claro, porque hoy cerraba semana en Davos el que abrió la semana tomando posesión en Estados Unidos, que era Trump, que desde el primer momento ha atacado de forma directa a los dogmas que Davos y su mundo han tratado de construir. Escuchamos a Trump. Ya no vamos a ver a hombres participando en competiciones deportivas femeninas. Eso se terminó. Vuelve el sentido común. Otra cosa que se termina es el Pacto Verde. Es una tontería. Se acabó lo de obligar a la gente a comprar un coche eléctrico. Que cada uno tenga lo que quiera. Y a las empresas... Claro. ¿Qué cara se le pone ahora a Úrsula? Esta. We need to turn collective promises into measurable progress. In Europe, for example, we've raised our renewable target for 2030 to over 42%. The Global Energy Transition Forum should help to unlock more investment. If we want to be faster, we need more investment. And I'm very glad that the UK is leading this change. El Reino Unido, por cierto, hoy han contado, ¿se acuerda usted de aquel chavalín de origen ruandés, ya nacido ya británico, que se puso a matar niños? Pero no, era un británico, sí, decía, de origen ruandés, pero no, o sea, era un yihadista. Y hoy se ha sabido que la policía lo había ocultado. No solo había ocultado que era un yihadista, había ocultado que lo tenía en tratamiento y lo habían dejado en la calle. El reino hundido se supone que es quien nos tiene que mostrar el camino. Bueno, es lo que hay. O sea, tienes un mundo que el lunes cambiaba
Y otro que te está diciendo todavía, jueves, a punto de ser viernes, no quiero que cambie. Úrsula, te van a pasar por encima, hija. El problema es que nos vas a arrastrar a todos contigo. Sí, a ver, lo que ha sucedido es lo que esto se llama de manera un poco pomposa un cambio de paradigma. Sí, señor, una cosa cuniana. ¿Eh? Una cosa cuniana. Sí, eso es cuniana. Porque, vamos a ver, había una ortodoxia que abarcaba una serie de campos, ¿no? La política energética, la política medioambiental, la política de género, la educación. Bueno, y esta ortodoxia se había ido imponiendo mediante la coacción, mediante la violencia muchas veces, las famosas políticas de cancelación. Es decir, se estaba imponiendo, ahogando la libertad de la gente. Es decir, si tú opinabas en contra del mainstream, ¿no? de lo políticamente correcto, no discutían contigo educadamente con argumentos, sino que inmediatamente eras sepultado en una luz de insultos, de descalificaciones, podías ser despedido de tu trabajo. Es decir, era realmente un totalitarismo intolerable, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que, como todos los excesos, llega un momento que se produce una reacción. Y la reacción se ha producido. ¿Y en qué se ha visto? Hombre, se ha visto en algo muy tangible. Por ejemplo, el resultado de las elecciones en Argentina. Por ejemplo, el resultado de las elecciones en Estados Unidos. El resultado de las elecciones en algunos países europeos. Es decir, la reacción al wokismo absorbente y asfixiante se está produciendo. ¿Y entonces qué les pasa a los que se habían sometido a esta dictadura del pensamiento? Que están descolocados, están desconcertados, no saben qué hacer. ¿No habéis visto que Úrsula se le nota que está... Desde el primer día, está además, descolocada. pero Alejo, ahora enseguida, como eso más o menos, además, vamos a... Si me dejas terminar, sí. yo creo que esta reacción, con independencia de que a su vez caiga en algún exceso o en, digamos, en utilizar formas que no siempre, digamos, es que se nos habían olvidado las formas habituales de Trump, claro. Pero tiene un efecto salutífero, que es que ha sacudido las conciencias y la gente está despertando. ¿Y qué pasa? Que cuando hay gente como Milei, como Trump, como otros, que hablan con claridad, sin complejos, y le llaman al pan pan y al vino vino, hay mucha gente de la sociedad que estaba asustada, que estaba encogida, que estaba atemorizada, que a su vez dice, oye, pues yo salgo también, ya se ha acabado, esta broma se ha acabado. Por lo tanto, yo creo que lo que está sucediendo es positivo. Ignacio, Teresa. Bueno, yo lo que veo es un discurso muy provocador, porque es verdad que hoy ya es provocador disentir del pensamiento único que nos habían impuesto pues, estos totalitarios, donde teníamos que decir sí guana a todas las políticas públicas que ellos nos decían. Y ha identificado muy bien, de forma muy certera, aquellas políticas que nos están llevando directamente al suicidio de Europa, al suicidio de Occidente y por lo tanto también al suicidio de España como nación. Una de ellas, la ideología de género. Claro, decir que el hombre es hombre y la mujer es mujer, pues era de sentido común, ¿no? El sexo biológico, nos lo habían cambiado. También el fanatismo climático, que limita la capacidad industrial de las naciones en base, pues eso, a un fanatismo climático medioambientalista, en vez de considerar el medio ambiente al servicio del hombre. Nosotros aquí en España se aprobó, por desgracia, incluso el Partido Popular también apoyó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que fue una barbaridad porque impide, por ejemplo en este caso España, investigar, explorar y explotar nuestros propios recursos naturales. Y luego también ha identificado a la inmigración ilegal.
Porque dice, claro, vosotros aquí en Occidente y en Europa en particular es que habéis abierto las puertas a la inmigración sin tener en cuenta algo tan sencillo como los intereses socioeconómicos de las naciones. Por ese buenismo absurdo de decir que venga todo el mundo, toda la inmigración africana, que venga aquí sin ningún tipo de problema. Claro, y esto es un suicidio también demográfico. En vez de impulsar, en vez de estimular la natalidad en España o la natalidad española, lo que hacemos es traer inmigración ilegal. Entonces, claro, esto es un suicidio también demográfico, está clarísimo, lo ha identificado de forma muy correcta y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Y la libertad? La libertad económica, porque precisamente esas políticas que se han ido aplicando en Occidente en las últimas décadas, lo que han hecho es todo lo contrario a lo que se quiere. En vez de la prosperidad económica de las naciones, claro, pues retraer Ahí os quería conducir yo después de escuchar a Teresa Gómez, porque al final en este rifirrafe no es solo una cuestión de ideas, que sería muy importante. Todo el presupuesto de todos los países de la Unión Europea ahora mismo está en entredicho por la política energética. Pero a eso vamos después, Teresa Gómez. No, yo quería añadir solamente que efectivamente los que han sufrido también las consecuencias del wokismo son los que ahora se están revelando porque les ha perjudicado y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando hablábamos del género, ¿no? Femenino, masculino, y que una persona diga que no, que se siente mujer y que pueda competir con una mujer, y esto te hablo también en oposiciones, en el trabajo, lo hemos visto aquí en la Comunidad de Madrid, como un bombero se sentía mujer y le quitó la plaza a otra persona, ¿no? Yo no había enterado de eso. Sí, eso ha pasado hace 2 meses o así aproximadamente. Dijo que se sentía mujer y le quitó la plaza a otra persona que había sacado más nota que él, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a sufrir esto en tu día a día y empieza a tener unas consecuencias más directas, es cuando la gente despierta y cuando dice, no, yo no quiero esto. También, y esto lo decía Milei, van en contra de lo tradicional, van en contra de la familia, van en contra de que nos podamos reproducir. Y llega un momento en el que generan todo lo contrario y se le está volviendo, por supuesto, en su contra, porque ahora se reivindica más que nunca el formar una familia, el reproducirte, el diferenciar y no tener ningún tipo de complejo al decir el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y es verdad que no están sabiendo muy bien cómo gestionarlo y lo que están haciendo es, bueno, pues si pierdo la batalla me voy, como está ocurriendo en la red social X, que como ellos ya no pueden controlar el mensaje, dicen, pues entonces ahora ya me quito la plataforma, me enfado, es como el niño, ¿no? Que está jugando, ve que pierde el partido, coge la pelota y se va a su casa. Y es lo que está pasando en la actualidad. Pero yo creo que es muy positivo que la gente está despertando, sí, pero ya sea porque haya sufrido las consecuencias de manera directa. El dejar las plataformas es una forma de confesar la derrota. Totalmente. Y es una manifestación de impotencia, ¿no? Totalmente. Y lo peor de todo, o lo más beneficioso al menos para los que creemos en la libertad, es que por mucho que se vayan 2 o 3, eso no va a cambiar absolutamente nada. Porque al final los que quedan apartados son ellos. Claro, el asunto económico, vamos a ver. Me parece que ha sido a cambio de una ayuda europea de ¿cuánto? ¿25.000 millones? Lo ha sacado Jorge Buxade hoy, en X precisamente. Solo si España impone el impuesto al diésel. Con lo cual, a partir de ahora, su tanque de gasóleo del coche va a costarle más 5 o 6 euros más. Porque por las políticas verdes resulta que para obtener fondos europeos hemos de aplicar ese impuesto. Claro, todo eso aquí es muy visible, pero es permanente en absolutamente todas las políticas de todos los países europeos. ¿Consecuencia de qué? Del Pacto Verde famoso. La prensa holandesa publicaba anteayer, creo que fue, que tenían los datos de cuánto habían pagado a los lobbies, a los grupos ecologistas o no sé qué, para que crearan opinión, mintiendo a calzón quitado con toda la boca, sobre la cuestión Bueno, ¿y ahora cómo deshacemos eso? Pues hay que desmantelar toda una estructura económica. Hay que desmantelar la política económica alemana, francesa, española, salvo que nosotros insistamos solo Europa, dentro del conjunto del mundo, va a seguir atada al modelo climático en el que ya nadie cree, menos Úrsula. Y me imagino los lobbies que se han forrado con este asunto, claro. Vamos a ver, es que aquí se parte de un error científico, y es que estamos atravesando una época de calentamiento, como ha habido otras
en la historia. Claro, si hablamos de tiempos geológicos, bueno, los cambios climáticos han sido brutales, pero ciñéndonos a la historia, o sea, lo que sabemos desde los sumerios, o sea, ciñéndonos a la historia, ha habido épocas de calentamiento y de enfriamiento. Bueno, entonces, como es natural, las que ha habido en otras épocas históricas no eran por las emisiones de CO2, ¿no? Me parece, está claro. Entonces ahora estamos en una época de calentamiento. Si se cumplieran todos los acuerdos de París, todas las políticas fijadas en el Acuerdo de París, y se cumpliesen al 100%, quizá podríamos bajar el aumento de temperatura a final de siglo en 1/10 de grado. O sea, todo lo que estamos haciendo no sirve para nada. Cierto. Yo he leído mucho sobre el tema y os puedo asegurar... Y menos si solamente lo hacen unos países y no otros. Os puedo asegurar que está ya demostrado que no es fundamentalmente antropogénica la causa del calentamiento. Entonces, nos estamos pegando un tiro en el pie estúpidamente. Entonces, ¿Trump qué ha hecho? Pues muy en su estilo, ha tirado por en medio y ha dicho, se acaba esto, usted cómprese el coche que quiera, ¿no? De gasolina, de diésel, eléctrico, el que a usted le guste, y ya está, y se ha acabado la historia. Entonces, esto, si Europa sigue empeñada en sus políticas represivas y suicidas, nos va a pasar por encima. Es decir, vamos a transformarnos efectivamente al final en un parque temático, porque no vamos a ser competitivos en nada. Exactamente. Entonces, vamos a ver, yo francamente espero que esta reacción que se está empezando a producir llegue un momento en que se generalice y podamos volver a ser libres, porque la cosa había llegado a un punto en que todo era vivir en el reino del absurdo. Yo cuando veía a esta muchacha, la Irene Montero, gritando como una posesa, hay mujeres con pene, hay mujeres con pene, yo decía, pero esto está pasando. O sea, estamos en un mundo ya desquiciado, donde nos hemos vuelto todos locos. Hay mujeres con pene. No, hija, no hay mujeres con pene, no hay. Lo que hay, puede ser, es que determinadas personas, muy pocas, tienen determinados trastornos o peculiaridades que, por supuesto, pues las ayudaremos o sea, no las dejaremos tiradas, las ayudaremos. Pero claro, una cosa es eso y otra es promocionar Claro, lo trans. Sí. Y coger a millones de adolescentes que a lo mejor tienen problemas de inseguridad, problemas de cambio hormonal, de socialización, problemas familiares. O que no tienen la madurez necesaria para poder determinar si se sienten mujer. ¿Qué quiere decir adolescente? No, claro que no la tienen. La adolescente es el que adolece de, si es que viene de ahí, forma parte del Pero ya no adolescente, es que lo estaban haciendo con niños. Eso es. Claro, O sea, es y que un era una niño política deliberada. no tiene el sistema cognitivo desarrollado de tal manera que sepa que si se siente hombre se siente mujer, porque con 7 años, con 8 años, con 10 años, nadie se pregunta si se siente hombre o se siente mujer. Y lo que hacen es manipular a esas personas que se sometan a unos tratamientos que luego obviamente tienen unas consecuencias y destrozar destrozarles la vida. Sí. Destrozarles la vida. Bueno, os habéis marchado de donde yo quería ir, que era a la cuestión de la necesaria rectificación de toda la estructura económica de la Unión Europea. Ah, no, sin duda. Porque es la clave de la cuestión ahora mismo. Es decir, quiere decir, si Úrsula ha salido ahí diciendo esto, no es porque ella sea una, ¿cómo decir?, sea hermana de leche de Greta Thunberg. Timberry, que es que hay que decirlo, por cierto. No.
O sea, es que, y si está ahí Úrsula y Teresa Rivera, tampoco es por sus grandes méritos. Son las criaturas del lobby climático, que es el lobby energético. Y hay miles de millones de euros de inversión y de dólares de inversión ahí, y todos hemos subordinado nuestras políticas nacionales a ese proyecto. Y ese proyecto ahora mismo está tocado de muerte. Pues algo habrá que hacer. Hombre, claro. Izaos, levantaos. Por ejemplo, en España, una de las primeras cosas que hay que hacer es parar el apagón nuclear. Empezando por ahí, y sí, prolongar la vida útil de nuestras Por cierto, centrales. estuviste en la manifestación de Almaraz, ¿no? Te vi. Estuve en Almaraz el sábado Además era fácil pasado. verlo porque como ves la cabeza de Ignacio que sobresale del... Efectivamente, hay que acabar con el plan de cierre de las centrales nucleares también de un plumazo, ¿eh? Es una barbaridad, una locura, ¿eh? Una locura. Es una verdadera locura lo que está haciendo el Partido Socialista y también lo que alguna vez alimentó el Partido Popular, porque también ellos celebraron el cierre, por ejemplo, de Garoña, que fue también lamentable. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo se obstaculiza la política económica de una nación? Con impuestos confiscatorios, como tenemos en España, por desgracia, con trabas múltiples, como tenemos también en España, por desgracia, y con leyes ideológicas, bien que nosotros impulsamos desde el Congreso de los Diputados, por desgracia, estos sinvergüenzas que impulsa el Partido Socialista, o que vienen directamente impuestas desde Bruselas. Pero, por ejemplo, el tema de los agricultores, es decir, que nosotros exijamos que una serie de requisitos fitosanitarios a nuestros agricultores y esas mismas exigencias no se marquen y no se exijan, por ejemplo, a los productos que estamos importando, por ejemplo, de Marruecos, como el tomate y otros muchísimos más. Esto, vamos a ver, competencia desleal que nosotros mismos estamos impulsando. ¿Y eso cómo se llama? Por subsidio. Claro. Es decir, hemos querido suicidar y eso es lo que apuntaba Milei. Eso es lo que dice Santiago Abascal una y otra vez diciendo, oye, que esto es una barbaridad, que tenemos que derogar todas esas leyes ideológicas que impiden que España pueda producir. Y esto es lo que nosotros tenemos que apuntar y por eso, por supuesto, cuando Vox llegue al gobierno de la nación de un mismo plumazo, esto lo derogaremos, sin duda. Por cierto, el gobierno acaba de anunciar que va a dar 60 millones de euros más a la Organización Mundial de la Salud. Será para compensar lo que nos ha quitado Trump. Pero oiga, o sea, de verdad, y están aquí llorando que si por culpa del PP no se aprueba el bonobús. Venga, por favor, qué jeta tiene, de verdad, es indignante. Pues yo creo que nos vamos a la publicidad, ¿no? Porque hay que hablar de lo de Valencia, claro, la visita me va a perdonar usted, lo digo como valenciano, la visita al lugar del crimen. Sí. Ahí ha vuelto hoy. Cada cosa nueva que se averigua, más en evidencia pone que hay una responsabilidad por parte del gobierno brutal. Y por algún extraño motivo, ¿cómo decir? No sé qué vas a decir. Pues no lo sé, porque estaba pensando en cobardía, pero no es la palabra, es peor. Una inhibición culposa, ¿vale? Del Partido Popular en este asunto. Sinceramente no lo entiendo. Bueno, ahora veremos lo que ha pasado allí. Antes de irnos, vamos a ver, ¿quiere usted cambiar su coche? Sí, no me mire así. Usted quiere cambiar su coche como todos, y no puede como todos. Y va a tener que ir uno de segunda mano como la inmensa mayoría de los españoles. Y como la inmensa mayoría de los españoles que tiene que cambiar de coche y solo puede recurrir a la segunda mano, se hace esa pregunta que te atormenta por las noches y no te deja dormir. ¿Me van a vender gato por liebre? ¿Me voy a poder fiar? Bueno, pues ya hay una forma de tener la completa certidumbre de que lo que se compra está bien, que es informesmecánicos.es. Es un servicio francamente bueno, está muy bien pensado, es decir, ellos en cualquier parte de España se encargan de llevarte un perito que te va a revisar el coche que te quieres comprar y lo va a examinar y a la vuelta del examen te dice... Pues sí, pues no, pues le falla esto, pues teniendo en cuenta este fallo igual lo puedes compensar, aquí anda subido todo lo que usted necesita saber para comprarse con completa seguridad un coche de segunda mano. Informesmecánicos.es, lo mejor es que llame si quiere informarse. Ahí el teléfono que aparece en pantalla, 61303-6520. Y si usted es del Toro Televisión, con el código Toro 10 encima va a tener un 10% de descuento. O sea que ya sé usted. Y lo de los Teslas, después de lo que ha dicho hoy Donald Trump, pues casi vaya olvidándose. Ya nos iremos a Marte con Musk o lo que sea. Ahora, publi, y a la vuelta de la publi nos vamos a Valencia. ...22:42, 21:42 en Canarias. Vamos enseguida a la visita de Sánchez a Valencia. Antes les recuerdo, mañana tenemos presentación del Jinete de Luz en Madrid, en la librería Taiga, en Arturo Soria.
54 a las 7 de la tarde. Es una librería preciosa, por otra parte. Pues ahí vamos a hablar de la batalla de Clavijo, de la España medieval, de la Reconquista y de todo lo que usted quiera. Menos de Aldama, de cualquier cosa. Porque para hablar de Aldama ya está aquí Teresa Gómez y seguiremos. Mañana a las 7, así que ahí nos veremos. Bueno, lo de Valencia, sin avisar a Amazon. O sea, él se ha reunido directamente con los municipios, ha ido allí a exhibir las ayudas que dice que van a dar, y ha ido en visita sorpresa, además el mismo día que en las Cortes, pues, el día anterior, ¿verdad?, se habían rechazado las ayudas dentro de ese popurrí, que quiere decir olla podrida, no sé si usted lo sabe, popurrí, bueno, de las Cortes, ¿no? Así ha sido la visita de Susan Chida. 81 días después de la Dana, Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia, pero sin pisar la calle. Rodeado de algunos de sus ministros, el presidente se ha reunido con alcaldes de las localidades afectadas por la Dana y después con los agentes sociales. Allí ha anunciado nuevas ayudas. No vamos a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas. Estamos hablando de cerca de 100 centros administrativos. Pero Sánchez ha evitado informar a la Generalitat Valenciana de esta visita. Es más, Carlos Mazón no tenía constancia de ella y lo ha calificado de desplante institucional. ¿Y por qué el presidente del Gobierno viene a reunirse con alcaldes? Que me parece muy bien, nosotros lo hacemos todos los días. Y tiene no solo el desplante institucional, sino la peor idea posible, que es la de no buscar la mejor coordinación con la Generalitat Valenciana. En lo que sí ha caído el presidente ha sido en evitar que se repitieran los altercados y los abucheos que se produjeron la última vez que pisó Paiporta. Por ello, Sánchez ha realizado esta vez toda su visita en espacios acotados y sin pisar la calle. Hace más de 2 meses que la Dana devastó la Comunidad Valenciana y el Gobierno ha esperado hasta el último momento para solicitar las ayudas a la Unión Europea. Es más, Hacienda solicitó a Bruselas acogerse al Fondo de Solidaridad Comunitario y hacer frente a los más de 4.000 millones de euros horas antes de que acabara el plazo. Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha destinado unos 20 millones de euros para reparar los daños del Barranco del Pollo. Pero el Ayuntamiento de Torrente no va a esperar a que lleguen estos fondos. Lleva meses denunciando la inacción del Gobierno y por ello ha comenzado a reconstruir por su cuenta el barranco con una inversión de unos 845.000 euros. Pero atención, porque el Gobierno prometió en el Senado hace ya 4 años encauzar el Barranco del Pollo. Pero el proyecto se tuvo que paralizar por la ley de la huerta de Ximo Puig. Ahora el Gobierno de Mazón, con el apoyo de Vox, van a modificar dicha ley para poder encauzar de nuevo el barranco. Bueno, la realidad en Valencia es la que estamos contando aquí periódicamente y volveremos a contar la semana que viene con gente de allí. Es un auténtico desastre. Es alucinante que estemos en un país supuestamente desarrollado, ya se ve que no en todo. La visita de Pedro Sánchez no ha servido absolutamente para nada, salvo para reunir a alcaldes que tenían todos más miedo que vergüenza y que ahora tendrán que ir a sus pueblos a explicar, pero bueno, ¿qué te has traído, alcaldesa de Paiporta, por ejemplo? No, pues me ha dado una palmadita en la espalda. Pues que te den morcilla. Claro. Pero bueno, en fin, esto huele a maniobra electoral. Huele que apesta a maniobra electoral. O sea, tú te vas allí, en realidad, a no hacer nada, con un despliegue. Las fotografías del despliegue de seguridad eran notables, ¿eh? O sea, francotiradores alrededor del palacio. O sea, de verdad, una cosa, para no creérselo. Bueno, y lo que hay que es el personaje, ¿verdad?, en su salsa. Y ha habido un pequeño grupo de gente que ha ido a animar a Pedro, y que eran aproximadamente unos 8 jubilados y luego 2 con gafas negras. Sí, eran como 8 jubilados y 2 con gafas negras. Decía, Pedro, no estás solo. No sé, yo ya he dicho, Pedro, yo también estoy bien, pero bueno, ya ha visto usted que, en fin, lo que había. Bueno, ¿cómo lo veis políticamente hablando? Porque desde el punto de vista, por ejemplo, lo que veo es que la máquina de propaganda de Ferraz y Moncloa se ha puesto ya absolutamente a trabajar y va ahí a intentar ganar votos. De hecho, ha vuelto a hacer promesas que serán incumplidas como todo lo que él hace, flagrantemente, una y otra vez. La gestión de la catástrofe fue lamentable, pero fue dolosa por parte de Pedro Sánchez. Yo creo que ahí pecó de pringao, Mazón, pecó absolutamente de inepto. Inepto, sí, de ineficaz absolutamente, porque confió
en el Partido Socialista y confió en Pedro Sánchez. No sé si recordáis esas imágenes de los primeros días, ¿no? Los dos juntos, y Pedro Sánchez dando lecciones y el otro con una cara que si quiere algo que me lo pida. Y evidentemente el gobierno de la nación tiene todos los instrumentos jurídicos y políticos a su alcance para haber hecho frente a la catástrofe natural, a las consecuencias. Es decir, y no lo quiso hacer cuando tenía instrumentos jurídicos como la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Ley Orgánica de Declaración del Estado de Alarma y también la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que son tres instrumentos jurídicos poderosísimos que no quiso activar porque no le dio la gana. Además, el puro sentido común nos dice que si estamos hablando de una catástrofe nacional, el gobierno nacional, que está dirigido por este señor, tenía que haber actuado. Y no lo hizo. Y no lo hizo también por una cuestión electoral, porque la provincia de Valencia reparte muchos escaños en el Congreso de los Diputados y era una plaza muy fuerte del Partido Popular. Y todo el mundo iba a apuntar a Mazón y sus terminales mediáticas apuntaron a Mazón desde el primer momento. En cambio, el Partido Popular no, estaba en la inopia pensando que a lo mejor Pedro Sánchez podía actuar de buena fe. Y nosotros desde Vox le hemos dicho una y mil veces que no se puede uno fiar de Pedro Sánchez, que hay que hacer una oposición total, frontal y completa. No se puede hacer una oposición a tiempo parcial como hace el Partido Popular, si es que en todo caso hace oposición, porque yo lo niego. Porque también hablaba de la ley de amnistía en su día, Feijóo diciendo que era un golpe de Estado, un golpe al Estado de Derecho, a la democracia, y acto seguido se puso a legitimarle, por ejemplo, pactando el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Y el Partido Popular está en estas chorradas. Y en cambio, Pedro Sánchez sí que está en copar todo el poder. Es un estratega. Hablando antes, también decía Milei que es que los políticos tienen que decir la verdad. Pero Pedro Sánchez alguna vez ha dicho la verdad. Su jefe de gabinete, su tesis doctoral, la del jefe de gabinete, es precisamente sobre la ética del engaño, porque consideran que el engaño en política es algo que vale, que sirve y que además es bueno. Lo dicen directamente, la tesis doctoral del jefe de gabinete, y hablando de eso que es historiador y la tesis doctoral la defendió en Oxford. Entonces toda la maquinaria del poder se pone eso, al servicio de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Y en eso, sinceramente, el Partido Popular nunca se ha enterado. Y por eso Vox y Santiago Abascal sí que están en la posición total y frontal y completa y permanente contra este señor. Porque si no, estamos perdidos. Y los españoles lo saben, se dan cuenta. Y por eso tenemos ahí que arrimar el hombro todos, ir absolutamente, y no se puede decir antes también, la convalidación de un decreto ley. Si es que lo convalidó el PP, ayer uno de ellos. Y no se puede decir, como dijo Cuca Gamarra, por ejemplo, que un gobierno que no convalida decretos leyes no es un gobierno, sino que es un gobierno muerto, y precisamente quien resucita y le da otro balón de oxígeno al Partido Popular, o sea, al Partido Socialista, perdón, y a Pedro Sánchez, sea el Partido Popular. Entonces, bueno, sobre la catástrofe, entonces este señor está precisamente en campaña electoral, por eso se ha vuelto hoy a prometer y prometer, y luego se olvida absolutamente de todo, como muy bien saben los alcaldes de las zonas afectadas. También las personas afectadas por la catástrofe, que las ayudas no llegan. Bueno, y si no, que se lo pregunten a los vecinos de La Palma, donde años después las ayudas todavía no han llegado. Es cierto que es una campaña electoral totalmente, estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque lo que nos dicen a nosotros, los vecinos de Valencia, es que todavía no han recibido ninguna ayuda y ni siquiera se sabe ya, más allá de la ineptitud que ha demostrado Mazón para la gestión de esta catástrofe y la actitud que, como bien decíamos, dolosa y premeditada por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que también ha demostrado, ¿no?, en esta gestión, cuando Pedro Sánchez ya no solamente es que tuviese los instrumentos, es que tenía la obligación de tener que actuar, porque debería haber decretado el estado de alarma. Ahora sí, no durante la pandemia, ahora sí, que para eso está el estado de alarma, para decretarlo justo en situaciones como estas, ¿no? Sino que es que los vecinos de Valencia ni siquiera saben todavía el número de muertos reales que hay. O sea, se estipula en torno a los 200 muertos, pero a mí me han llegado a decir algunas asociaciones que van a presentar incluso van a representar a estas familias y van a interponer acciones legales ante la justicia para que se investigue, que hay muchas personas que fallecieron durante la catástrofe, durante la Dana, y que como no fallecieron ahogados, no se están computando a estos familiares o a otros que ni siquiera les han hecho la autopsia y por lo tanto no se saben las circunstancias, y entonces ponen como si se hubiese fallecido no en la Dana sino en otras circunstancias. Por lo tanto todavía no sabemos realmente ni el número de fallecidos que hay. O
sea, y vas allí 80 días después para no hacer absolutamente nada y solamente para hacer campaña electoral. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir, porque en el caso de Mazón, lo que está a la vista es que fue una mezcla de torpeza e incompetencia y frivolidad. Sí, ese es el término. Es decir, no evaluó el riesgo, siguió con su agenda del día, desapareció 4 horas donde no estaba accesible por teléfono y todo lo que hizo ese día fue un puro disparate. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos decir que Mazón fue torpe, frívolo e incompetente. ¿Pero qué hizo Pedro Sánchez? Pedro fue Lo criminal. de Pedro Sánchez fue criminal. fue maldad, perversidad. Porque cuando vio que el otro le había metido la pata, dijo, esta es la mía. ¿Os acordáis del blog de notas donde decía, este es nuestro momento? Sí, sí, bueno, efectivamente. Entonces él... Que la ministra Redondo. Él para administrar y aprovechar el mal es un maestro. Sí. Dijo, uy, este la ha pifiado, esta es la mía. Y entonces sale con cara de bueno, va allí y le da unas palmaditas. El otro, ingenuo por no decir otra cosa, se lo cree y empieza con el, si quiere más ayuda que la pida, que es una manera de decir, toda la culpa es de él, ¿no? Y yo aparezco aquí como el salvador, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que una vez más el PP le pillan, ¿no? Porque claro, yo sinceramente creo que Mazón debiera haber dimitido. Sí. Sinceramente. Y ponen a esta señora, a la María José Catalá, se ponen de acuerdo con Vox para que todo vaya bien y Mazón tendría que haber dimitido. Pero, ¿qué hacen? Pues le respaldan. Claro, en la medida que le respaldas, te haces corresponsable de su incompetencia, de su frivolidad. Oye, vamos a ver, un partido político no es una secta. O sea, no es un acuerdo de pase lo que pase, a los míos yo los protejo. Es una organización donde se supone que hay gente responsable. Y si tú has cometido un error grave, tienes que pagarlo. Porque si no, la gente se desmoraliza y ya no cree en nada. Y os diré una cosa, están llegando más ayudas del sector privado y de la Generalitat que del gobierno central, ¿eh? Y otra cosa que ha demostrado esta visita medio clandestina de Sánchez a Valencia es que ya no puede pisar la calle. Ya no puede pisar la calle. O sea, no puede ir a los pueblos y preguntarle a la gente, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? No puede. No puede porque es que lo linchan. Lo linchan. Pero a él eso le da igual. Pero, no, pero ya lleva así años, no por la Dana. O sea, lleva años que se mete en el coche blindado. Que tiene que contratar a gente para que vayan a sus mítines. Le despejan la carretera y las calles, pone 3 cordones de seguridad para que no entre nadie, se mete allí con 4 alcaldes que los llevan cogidos del ronzal y les cuenta 4 milongas y se vuelve a ir. Es decir, yo creo que una cosa que ha demostrado esta visita es que Sánchez hoy no puede pisar la calle. Y esto a mí me anima, ¿no? Porque quiere decir que la gente está empezando a ver lo que es Sánchez. En fin, bueno, pues mire, esto es lo que hay. Nosotros seguiremos informando respecto a la cuestión de Valencia. Es una de las grandes vergüenzas nacionales. Es para no creérselo. Así que aquí seguiremos contándolo. Vamos a ver lo del Congreso. Además, es la campaña en la que estamos, cada vez hay más tufillo electoral. ¿Saldrá o no? No lo sé. Pero en todo caso es a lo que huele la gigantesca campaña de intoxicación, de manipulación. No tiene otro nombre que ha empezado el Gobierno, seguramente previendo los resultados con la votación de las Cortes de ayer. Votación que, como usted sabe,
se saldó con la... ¿Cuántos fueron? ¿2 o 3 al final las que no salieron? Votaciones del... De los 3 decretos tumbaron 2. Plantearon 3 decretos leyes y tumbamos 2. Exactamente, y permaneció el que incorporaba el asunto de las jubilaciones y demás, porque el PP dijo que como eso lo habían pactado los agentes sociales, o sea, la patronal y los mismos que hoy han anunciado movilizaciones contra el PP, Alberto, de verdad, sois la leche. O sea, es para no creérselo. Bueno, que eso sí que lo iban a votar. ¡Ay! ¿Es que lo que dice Alejo? Claro. Vamos a ver. El PP apoya al gobierno en esa votación porque dice que como lo han pactado los sindicatos y la patronal, él sí que lo apoya. Vale. A partir de ese mismo instante, los sindicatos entran en la misma campaña que el gobierno contra el PP, hasta el punto de denunciar movilizaciones. ¿Qué cara se te queda, Alberto? ¿De verdad? Bueno, da igual, hala, fue. A mí lo que más me escandalizó por la mañana nada más levantarme fue lo de Francina Armengol. Hubo un tiempo en que los presidentes de las Cortes, que evidentemente pertenecen a un partido, al menos trataban de mantener la apariencia de neutralidad, la cosa institucional. Incluso un tipo tan sectario como Peces Barba, es verdad que en aquella época no era tan sectario, ¿verdad? Trataba de mantener cierto, yo qué sé, recordamos todos Félix Pons, incluso Bono. O Trillo, trataban de Trillo el otro, del malo, trataban de aparentar cierta... Es que Armengol, presidente de las Cortes, el Partido Popular tendrá que explicar muy bien cuáles son los motivos por los que vota en contra de mantener la gratuidad del transporte público en Baleares o de mejorar, a todo esto lo he puesto en catalán, el tuit, o de mejorar la capacidad adquisitiva de los y las pensionistas. Vamos a ver. Ostras, que se supone que tienes que garantizar cierta neutralidad en la Cámara, que no puedes convertirte en una groupie del partido del gobierno. Bueno, en fin, a lo largo del día hemos ido acumulando en la redacción diferentes testimonios gubernamentales que ponían bien a las claras la campaña. De lo que se trata es utilizar esto para crear un ambiente insoportable para el Partido Popular, muy especialmente entre el público pensionista. ¿Quién mejor lo ha dicho? Como siempre, porque esto es para eso tiene tantos asesores, ¿verdad? Ha sido Pedro Sánchez, claro. Y lo ha dicho de esta manera. Que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. Causa dolor social, porque los jubilados y jubiladas no saben si se va a revalorizar la pensión en los próximos meses. Los jóvenes que van y usan el transporte público no saben si van a poder tener un abono gratuito. Y el Gobierno ha hecho su tarea, que es proponer un escudo social. Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor. Es interesante porque el periodista que le hacía esta pregunta, que ya no recuerdo quién es, lo siento, pero está muy bien, la pregunta que le hacía no era esa, era ahora el Gobierno ¿qué va a hacer? Este ha contestado esto y se marchaba ya. Y el periodista dice, que no me ha contestado a la otra. ¿El Gobierno qué va a hacer? Claro. ¿Qué ha contestado Pedro Sánchez? No. La oposición causa mucho dolor social y el Gobierno ya ha hecho su trabajo. Es mentira. No sé si fue hace año y medio o así, en una votación semejante que tenía que arreglar no sé qué historias para los parados, lo aprobó aparte, lo podría haber hecho perfectamente. Pero es que está en lo que está, es decir, es lo que decía, podemos recordar lo que contaba Carlos Cue en El País esta misma mañana, es que es la estrategia. Y además está muy bien que nos lo dejen tan clarito. Recuperamos, por favor, lo que hemos puesto en el editorial al principio del programa, donde está claramente expresado en qué consiste la estrategia del Gobierno. La estrategia del Gobierno consiste en utilizar todo esto para llevar toda la presión sobre el PP. Y ya está. La presión de los pensionistas. No va a haber un nuevo... Podría haberlo en 6 horas, menos. Pero no lo va a haber porque es una maniobra electoral. Ayer decíamos aquí que el Gobierno había cogido a los pensionistas como escudos humanos. Este término tal cual lo ha recuperado el Partido Popular, lo cual efectivamente ves cómo nos escuchan. Otra cosa es que nos hagan caso. Pero bueno, Feijóo hoy ha tenido, claro, a rastras, como dice Alejo, ha tenido que ir a contarlo. Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. Es mezquino la propuesta del Gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas utilizando a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público o a los valencianos. Es inmoral. Tiene
nuestras propuestas registradas en la Cámara a favor de la subida de las pensiones y las podemos aprobar ya. Y el Gobierno lo que pretende, dado que no tiene mayoría, es enturbiar la vida política y engañar a los pensionistas o engañar a los usuarios del transporte público. Nosotros no engañamos a nadie. A todo esto, usted sabe que les van a subir los impuestos también a los pensionistas, ¿no? Claro, pero bueno. Sobre este mismo asunto, por parte de Vox, Figaredo, que por cierto estuvo cumbre ayer en las Cortes, estuvo maravilloso, está en redes, 2 intervenciones fantásticas, una sobre el asunto de las ayudas en Valencia y otro precisamente sobre la bonanza de la economía española, y sobre esta otra cuestión decía esto. Y en un decreto ponen la subida de las pensiones, una subida absolutamente insuficiente que puede parecer buena, pero si siguen leyendo el decreto en el que esto debe aprobarse, incluyen un regalo de 15 millones de euros al Partido Nacionalista Vasco, un palacete en París en el que a día de hoy está instalado el Instituto Cervantes, que se lo van a regalar al PNV, no a la comunidad autónoma vasca, no, al Partido Nacionalista Vasco, y además les van a garantizar un alquiler anual de en torno a 1 millón de euros. ¿Qué es esto? O sea, ¿alguien que quiera votar a favor de subir las pensiones tiene que votar también a favor de esto? ¿De verdad? Es que en este mismo decreto ustedes están introduciendo medidas que garantizan que durante un año más a los inquiocupas no se les pueda echar de los pisos. Ahora mismo nos completará o ampliará Ignacio Doces, cuya intervención la tiene usted completa en el Telegram de Julio Ariza, por cierto, sobre esta misma cuestión. Ahora nos hará una pequeña síntesis. Pero bueno, quizá quieran demostrar más a las claras con esa inteligencia que le caracteriza, donde estamos son los sindicatos. Que en cuanto a... No sé si les han llamado o sencillamente han olido el aroma a gamba. El asunto es que muy rápidamente se han precipitado a convocar movilizaciones, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra el PP. Ahí estamos. Porque claro, gobierna el PP. Es que es alucinante. Pero bueno, oiga, ellos cobran de quien cobran, ¿no? Los sindicatos son para eso. Pero yo quiero subrayar una y mil veces que el argumento absolutamente estúpido del Partido Popular para aprobar ese tercer decreto era que como los sindicatos y la patronal estaban de acuerdo, ¿a quién carajo representa ya la patronal? ¿A quién representa Garamendi? Vete a un polígono a preguntar en los talleres mecánicos a quién representa Garamendi. Y los sindicatos ya hemos visto lo que... Me estoy calentando, así que Ignacio, ahora, sácame de aquí. Venga. Bueno, a ver, con Vox los pensionistas van a recibir muchísimo, muchísimo más. Las políticas del Partido Socialista son las que han multiplicado la cesta de la compra. La cesta de la compra. Nos han subido los impuestos en más de 90 ocasiones. España tiene un gasto ineficiente, por gasto político absolutamente improductivo, calculado en 60.000 millones de euros, y ellos no quieren tampoco hablar de esta cuestión. Estamos destinando a la inmigración ilegal 30.000 millones de euros al año, también según recientes informes al respecto, como el de la Fundación Neos. Es decir, esto es un caos. Claro, entonces chantajea el gobierno diciendo, te traigo un decreto ley de subida a las pensiones, y digo, ¿y por qué no más? Si todo ese dinero que estamos malgastando, que estamos dilapidando en políticas absurdas, en chiringuitos, porque yo sí que se sube el sueldo, también los sindicatos, las subvenciones a los sindicatos lacayos y sumisos directamente del gobierno, como estamos viendo otra vez, porque no se destina a lo realmente importante, como es la educación, la sanidad y, por supuesto, las pensiones de nuestros mayores. Claro, y nos está en el decreto ley diciendo también el regalo de un palacete valorado entre 15 y 17 millones de euros al Partido Nacionalista Vasco. Ese partido que tanto daño ha hecho a la unidad e igualdad entre todos los españoles. Más dinero para la inmigración ilegal. Favorecer a los inquiocupas. Hombre, pues no, evidentemente nosotros votamos que no, porque no entramos en ese marco mental chantajista del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, porque este decreto ley era un decreto ley absolutamente de propaganda electoral. Y nosotros desde Vox sí lo identificamos desde el primer momento. El señor Feijóo fue el que dijo en un desayuno que había que votar que sí, que él como diputado 137 pensaba y le decía a Tellado que había que votar que sí. Y luego cambiaron el rumbo, porque evidentemente nosotros dijimos, oye, vamos a ver, que están cediendo más al separatismo, más dinero a la inmigración ilegal. Y preguntó, ¿la regulación de las pensiones es justa? Sí, pero muchísimo más. ¿Por qué no muchísimo más si hay dinero en España precisamente para eso? Y estos son los que están también dilapidando nuestra industria. Claro, si no generamos riqueza nacional en España, si cerramos centrales nucleares, si abandonamos a nuestros agricultores y al sector primario entero,
hombre, pues evidentemente tendremos, si lo que hay que es mejorar las pensiones, si no hay ninguna duda. Pero el chantaje y el marco mental del Partido Socialista, no entramos. ¿Por qué tenemos que entrar? ¿Por qué tenemos que entrar? Si han enviado la carta a los pensionistas de la revalorización de las pensiones antes de la aprobación del decreto ley. Se han gastado también dinero en hacer propaganda para que todos los españoles sepan, oye, que hay una serie de fuerzas políticas. Hombre, claro, es que nosotros estamos en la posición total y frontal. Es que nosotros no convalidamos los decretos leyes del gobierno porque además son bastante mejorables. Y cuidado, porque el Partido Socialista y el gobierno en particular siempre incluye en las normas trampas, siempre. Lo hemos visto en multitud de ocasiones y hemos sido, por desgracia, víctimas en todo en España de esto. Es decir, por tanto, que estamos hablando de un gobierno muy peligroso que extorsiona y chantajea y quiere votantes sumisos directamente. Entonces nosotros, por supuesto. Sí, pero fíjate, el culpable, el responsable de que no se haya aprobado la revalorización de las pensiones y las subvenciones al transporte es el PSOE. Claro. Él es el culpable. ¿Por qué es el culpable? Porque ha presentado un decreto en que estas medidas iban acompañadas de otras que eran inaceptables para la oposición. Pero lo ha hecho a propósito. Te estoy diciendo que es un plan. Sí, es que es un plan. Entonces, si el Partido Popular hubiera votado a favor, oye, miel sobre hojuelas, gran triunfo. Si vota en contra, el culpable es el Partido Popular. Es decir, el PSOE, cuando hace algo, piensa, antes de hacerlo, la jugada, la siguiente jugada y la siguiente. Y tiene preparados a todos sus terminales mediáticos para lanzarse en tromba, mientras el PP siempre reacciona. Y difundir un relato. Reacciona cuando ya le han pegado el bombazo, entonces reacciona. Y dice Feijóo, no, esto es inadmisible. Pero claro, cuando tú ya te han dado y te levantas del suelo para contestar, ya has recibido. Entonces, este es un gran problema que tenemos, ¿no? Que tenemos un principal partido de la oposición que se deja siempre engañar por el gobierno. Entonces, bueno, no sé, quizá algún día vean la luz y se decidan a pensar las jugadas con antelación. Mira, acaba de pasar en Aragón con el asunto de la inmigración ilegal. El otro día sacábamos aquí, a partir de una denuncia de un usuario de X, Canario Today, que se ha manifestado real, que el Ejército del Aire en sus aviones lleva inmigrantes ilegales desde Canarias a la península. Esa es la primera vez en la historia que un ejército se encarga de facilitar la invasión. Es una cosa maravillosa. Bueno, por eso me he puesto el pin de la hora 12 hoy. Y el presidente de Aragón protesta. Dice, hombre, nos han engañado. Dice, pero chiquillo, si lo hace todos los días. Vamos a ver, Alejo va a pensar mal de mí con razón. Pero yo sinceramente no creo que te hayan engañado. Yo creo que tú te has dejado engañar. Porque estáis obsesionados con la institucionalidad. Y con lo que van a decir mañana, la SER, la Sexta, Onda Cero, y la 5, y la y tal. Y no entendéis que esta gente tiene un equipo en Moncloa, ¿de qué son 800 y pico? Sí, que se dedican solo a esto, a construir la burbuja narrativa del sanchismo. No hacen otra cosa. No están examinando cuál es el mejor modo de hacer que el transporte público gratuito llegue a todo el mundo. Se dedican solo a tomarte el pelo a ti. Claro. Y a Puigdemont, pero ahí es donde yo no sé si se va a salir bien, porque de momento dice que quiere elecciones. ¿Lo vemos después de la publi, te parece? Hablamos de Puigdemont después, sí. Vale. Nos vamos a la publicidad, hay que hacer la pausa sí o sí, porque hay que hacer dos pausas, ya sabe usted esto cómo va, y yo querría la última media hora aprox del programa dedicarla solo a la corrupción. Pero tenemos aquí a Teresa, vamos a exprimirla todo lo que podamos, ¿no? Así que publi, Puigdemont, y luego nos vamos al Dama, a los hidrocarburos, Begoña, Coldo, Jessica, etcétera, etcétera. Sí. Pues prepárese, hasta ahora mismo.
¿Sabe usted de qué estamos hablando, Alejo y yo, y con Ignacio y con Teresa, lo que pasa es que mirando para allá, de alguien a quien vamos a tener aquí la semana que viene, a ver si ve la cosa, que es Pablo Cambronero, exdiputado en su día, que está... si usted tiene X, antes Twitter, tiene que seguirlo, porque te saca en qué se gasta realmente el dinero de los españoles. O sea, es para no creérselo. Se están gastando miles y miles de millones de euros en cosas completamente insensatas, tan insensatas que uno tiene la impresión de que en realidad no se están gastando ahí. Y nadie sabe cuánto de ese dinero llega a su destino, ni para qué es exactamente. Ahí tenemos Como que pongo un ejemplo. Que sea que te lo cuente Pablo. Mira, pero por tienes, el Ministerio del Interior de Marruecos, por bueno, ejemplo. Bueno, por ejemplo. Y en Panamá, y tienes en el Perú escuelas feministas. Esto es. Que no existen, es una señora, por ejemplo. Es para no creérselo. Pero bueno, una auténtica porrada de millones. Tú solamente mira las ayudas del Servicio de Cooperación Exterior. Sí, eso. Solo eso. La Agencia de Cooperación. La Agencia de Cooperación sacó una específica. Eso es increíble. Bueno, por cierto, otra cosa que ha descubierto, esto yo lo voy diciendo ahora para que usted se vaya con mal cuerpo a la cama, por si no va a tener tenido bastante aún. Una de las cosas que he sacado es que se va a instalar en Madrid un laboratorio de contención biológica semejante a esos chinos que hemos conocido en estos años, en un lugar que se llama Alalpardo Valdeolmos, en el noreste de la Comunidad de Madrid. Y aquí no se ha enterado nadie. O sea, el laboratorio... Isabelita, venga, di algo. De Wuhan nos lo traen aquí. Ah. Está bien. Claro, y aquí todo el mundo, no se ha enterado nadie de este asunto. Ay, bueno, estábamos con Puigdemont, hablando de laboratorios biológicos, vámonos con Puigdemont. Porque claro, yo no sé sinceramente si todo este asunto lo tenía previsto el PSOE o no. El gobierno, quiero decir, que fueran a salir de que no a la votación, no lo sé. Pero es evidente que tienen un problema con Puigdemont. Y Puigdemont tiene un problema con el gobierno. Usted recuerde que Carlos Puigdemont inauguró su amigable colaboración con Pedro Sánchez con la romántica expresión de que Sánchez va a orinar sangre. Y efectivamente, en esas está, ¿verdad? Bueno, ¿ahora con qué sale? Pues igual tenemos que ir a elecciones. Ojo al asunto. Porque esto que dice Puigdemont, vista la deriva de estas últimas 24 horas de la campaña del PSOE, a lo mejor resulta que no son solo imaginaciones nuestras. En fin, hablemos de Puigdemont, nos lo cuenta Beatriz Dávila. Junts regresa a la casilla de salida. Amb nosaltres el xantatge i la pressió no té efectes. Y desafía de nuevo a Sánchez, ahora con convocar elecciones, si no se somete a una cuestión de confianza. No podemos seguir así. Pasará lo que dijimos. Hemos sido claros. El Partido Popular ya lo proponía este miércoles, que adelantará los comicios al no contar con el respaldo mayoritario de la Cámara. Tanto Junts como el Partido Popular han propuesto al Gobierno que presenten los decretos sobre las pensiones y los transportes por separado el próximo martes para asegurarse así su salida adelante. Consejo de Ministros y decreto. Si no lo hacen es porque no les da la gana. Porque priorizan el desgaste del adversario antes que los intereses. Lo que llevó ayer es un Real Decreto, un batiburrillo. Haga usted un consejo de Ministros extraordinario, apruebe solo la revalorización y contará con el apoyo del Partido Popular. El grupo independentista, que rescata ahora la cuestión de confianza, va un paso más allá y justifica el propio Carles Puigdemont que un pensionista catalán debería cobrar más. Estem tan d'acord a augmentar les pensions, per exemple, que fins i tot ens agradaria que als jubilats catalans se'ls apliqués un correctiu a l'alça que compensés el cost de la vida, perquè viure a Catalunya és més car que la mitjana española. Lo cierto es que de nada parece haber servido el encuentro de los enviados de Sánchez con el líder de Junts en Waterloo. En Moncloa por ahora no se plantean presentar ningún decreto. Los de Sánchez se sacuden las culpas. Lo que provoca indignación es que el Partido Popular y otros grupos de la oposición utilicen a los ciudadanos como rehenes. Nosotros vamos a intentar todo, pero el gobierno no es el responsable. Y aunque su guerra sea también con Junts, cargan toda responsabilidad sobre el Partido Popular. En fin, bueno, aquí el único de esta mesa que tiene el privilegio de ver todos los días de cerca el bonancible rostro de Emiliano Nogueras es Ignacio de Cés. ¿No? Bueno, no todos los días. Gracias a Dios. Sí. Bueno. Pero has dicho el privilegio. Por ser un poco caballeroso. No, porque nosotros no queremos nada con Junts, un partido golpista. Puigdemont, un hombre que ha hecho tanto daño a Cataluña y al resto de España,
con el golpe de Estado y un presidente de la Generalitat, pues la verdad que fue lamentable, ¿no? Que, en fin, no quiero ni recordar lo que pasó en el golpe de Estado del 2017, porque la situación que vivimos todos los españoles fue tristísima, ¿eh? Claro, pues es un chantajista también. O sea, por tanto, nosotros desde Vox, nada con este señor. ¿Qué va a hacer? Pues va a hacer lo que más le interese a él. Puigdemont, sola y exclusivamente lo que más le interesa a él. Tampoco le importan a él los catalanes. Desde luego a Pedro Sánchez no le importa nada ni los catalanes ni el resto de los españoles. Pero tampoco le importa nada a Puigdemont. Puigdemont lo que le interesa es su situación política, geopolítica para él, dentro de Cataluña. Porque tiene muchos problemas. Claro, tiene problemas con Esquerra, está con el Partido Socialista y está en la lucha del voto constante y diaria. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero desde luego el destino de España no puede estar en manos de Puigdemont. No debe estar. No. Coincidimos en eso, Alejo. ¿No? Sí, pero fíjate que, vamos a ver, hay que ir a los hechos. ¿Cómo era aquello? Facta non verba, ¿no? Vamos a ver. Puigdemont, cuando facilita la investidura de Sánchez, lo hace con una serie de objetivos. Y Sánchez le hace una serie de promesas. Y le dice, tú serás presidente de la Generalitat, tú volverás a España amnistiado y te voy a dar muchísimas más competencias, vamos a negociar el reconocimiento de Cataluña como nación y... el catalán en el Parlamento Europeo, catalán las cosas que será oficial en las instituciones europeas y entonces Puigdemont le hace presidente de gobierno. Bien. ¿Quién es presidente de la Generalitat? Un socialista, Salvador Illa. ¿Ha vuelto Puigdemont? No ha vuelto, porque la amnistía no se le aplica porque el Supremo ha dicho que la malversación nanay del Paraguay. Por tanto, no puede volver. La inmigración, el control de la inmigración, le ha dicho que no puede ser el gobierno central. Por tanto, todo lo que le va pidiendo, ahora por ejemplo le ha dicho que tiene que ir a Waterloo Sánchez, a postrarse ante él, como Santos Cerdán. Le han dicho que ni hablar. Es decir, que Puigdemont hizo presidente a Sánchez con una serie de condiciones que el otro le prometió. Y Puigdemont se siente estafado y engañado. Sí, pero la alternativa, pero tampoco tiene mucha más alternativa. Y te diré una cosa. Puigdemont está en un estado de ira incontenible contra Sánchez. Porque además cada mes que pasa pierde más poder. Entonces, sí, Puigdemont puede pensar una cosa. Yo puedo vivir mejor con un gobierno de centro-derecha porque tengo un enemigo mucho más claro y de cara a mi clientela puedo presentar batalla al gran enemigo, mientras que con este forajido lo único que hace es tomarme el pelo. Por tanto, yo no descartaría que, bueno, sí, porque el argumento que tenéis vosotros, mucha gente, es, no, nunca le dejará caer porque nunca estará Puigdemont como con Sánchez. Ojo. Bueno, de momento el negocio no le está funcionando. Aquí hay dos cosas, perdón, Teresa, hay dos cosas, o mejor dicho tres. Por una parte, es verdad que lo que podía ser el horizonte que Puigdemont se había fijado no ha conseguido absolutamente nada, en realidad. Porque le ha engañado. Como a todo el mundo. Como a todo el mundo. Bueno, no le ha engañado. No le ha engañado. Sánchez sí que es verdad que ha aprobado una ley de la amnistía. Otra cosa es que en España haya una democracia, 3 poderes independientes y el Poder Judicial dice que la amnistía no cabe. Entonces, aquí dijo Alejo Vidal Quadras cuando se planteó el asunto, que me acuerdo yo, y dice, una cosa es que se lo prometa y otra cosa es lo que vaya a pasar. No, pero lo ha hecho, lo ha prometido, lo ha hecho. Pero entonces, ¿qué le pide? Lo que él llama la amnistía política, que consiste en que Sánchez se reúna con él y se haga la foto. Exactamente. Y esto a Puigdemont le salva la cara,
frente a su clientela. ¿Y qué le ha dicho Sánchez? Que no, que de eso nada, monada. Y le ha dicho, la amnistía no la aplico yo, la aplica el Supremo. Por otra parte, cada mes que pasa pierde poder. Lo que dice Puigdemont a sus fieles y a sus íntimos es que este tío le ha tomado el pelo. O sea, le ha engañado. Entonces él se siente estafado, engañado. Sí, pero tampoco tiene muchas más alternativas, porque es verdad que él, a través de una persona, un director de un periódico en Cataluña, ha intentado contactar con el Partido Popular, Puigdemont, y diciendo, bueno, pues yo os puedo apoyar siempre y cuando, según me dicen a mí, bueno, y he visto algunos mensajes, siempre y cuando pues me indultéis y el Partido Popular no va a ceder a un indultado ya está, y amnistiado ya está. Lo que pasa es si que no la está ni amnistía condenado. no le funciona. No, pero para que a ti te... Mira, a mí, por lo que me dicen, el Partido Popular no se ha querido sentar, no va a ceder a un indulto, pero obviamente indultado no está condenado. En el momento en el que Puigdemont venga a España, el juez Llarena, la última vez que estuvo aquí en España, que por cierto lo tenemos que recordar, decimos, no, es que Sánchez no cede. Bueno, Sánchez le ha permitido que viniese a España y se pudiese ir el mismo día. Sí, claro, eso sí. El mismo día que estaba aquí en España, a mí me consta que Llarena, que estaba de vacaciones, se vino al Tribunal Supremo y ordenó a los policías que estuviesen preparados porque se iban a traer a Puigdemont y porque iba a decretar la prisión provisional por riesgo de fuga, por supuesto, contra Puigdemont. Y Puigdemont no quiere pasar por ahí. Puigdemont no quiere pasar por una prisión provisional, que se celebre un juicio y luego ya si tal, cuando las sentencias se afirmen, me indulta. No quiere pasar por ahí. Entonces yo creo que no tiene alternativa. Yo lo que veo es que Puigdemont ahora mismo está en la misma situación que Sumar. Y él lo está viendo. Es decir, él se ha subido a un trono y resulta que cuando se ha dado cuenta le han amarrado al trono. Y no se puede mover. Está con las manitas así. Sí. Y cada mes que pasa pierde influencia y pierde poder. Y la gana Esquerra. Y el otro día Rufián, que si el 3 y el 4% y tal, o sea, ya en plan machote Rufián, y en Cataluña gobierna otro. Y él se va haciendo pequeñito. Pero entonces tendrá que estar dispuesto a tener que pasar una temporada en prisión, como mínimo. Tendrá que estar dispuesto a eso. ¿Tú crees que un gobierno del Partido Popular va a mandar a la Guardia Civil a Waterloo a pillarle? No. Si está Vox, negociará otra cosa. Si está Vox, sin duda que sí. Ya, espérate tú. Claro. Espérate que no estén otros. Lo que te quiero decir, esto, Teresa, es que Puigdemont se siente estafado, se siente engañado por Pedro Sánchez. Ha sido un poco estafado. Y en estos momentos a Pedro Sánchez le detesta. ¿Comprendes? Y el PP, ya no digamos Vox, esos son sus enemigos naturales. Y ya. Pero vamos a ver, es que Sánchez todo lo que le prometió no ha cumplido. Entonces él, este estado de cólera que siente, y no olvides el factor psicológico, es decir, Puigdemont no está hecho de piedra, no es un robot, es un ser humano. Y como dice José Javier, cada día que pasa en Waterloo, cada día que pasa allí y ve caer la lluvia y no ve nunca el sol y está allí muerto de asco en esa casa y ve como todos los acontecimientos, muchos de ellos él no tiene ninguna participación ni ningún control, eso le va comiendo por dentro. Sí, y no descartes que en un momento dado explote y demuestre que él puede cambiar un gobierno en España. Y él, Puigdemont, puede provocar unas elecciones. No lo descartes. Bueno, veremos. Muy rápidamente, yo sé que esto que os voy a preguntar es un atrevimiento, pero en fin, ¿dais verosimilitud a la hipótesis de que todo esto que hemos vivido en las últimas 48 horas nos conduce a una convocatoria anticipada de elecciones, sí o no? Ya sé que es una pregunta absolutamente impropia de mi seriedad, pero por orden, ¿sí o no? No lo sé, la verdad. Que voy a ser tan sincero. No saben lo que contesta. La cosa quedará en empate entre Teresa Gómez y Rafael. Sería lo deseable, pero la cuestión es que yo no veo a Pedro Sánchez convocando elecciones. No, porque yo creo que él quiere enfrentar todo el procedimiento judicial. ¿Tú crees que sí, que no? No, vamos a ver. La moción Pedro de censura, Sánchez hará lo que sea por mantenerse el poder.
para seguir. Lo que sea es lo que sea. Pero fijaos que ni siquiera Pedro Sánchez puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no puede ir a Waterloo a postrarse ante Puigdemont. Por ejemplo, no le puede dar a la Generalitat de Cataluña el control de las fronteras y de la inmigración. Aunque se lo daría, él se lo daría, pero de hecho, no puede. Teresa Gómez. Aquí no vota nadie, ¿no? Bueno, pues No, aquí todo el mundo pasa de mí. Una Vega también. Son políticos, son así ellos. O sea, en fin, Mira, yo digo que sí, me la voy a jugar. Solamente puede haber elecciones anticipadas por dos motivos. Porque Puigdemont, harto ya de engaños y de estafas y de tomaduras de pelo, rompa la baraja, o porque los frentes que tiene abiertos ahí quería yo, precisamente, Pedro Sánchez, en todos los temas que le afectan directamente en la corrupción, a saber, hermano, esposa, Delcy, Koldo, Aldama, etcétera, 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 fiscal general del Estado. Si esto, en un momento dado, estalla también y se lo lleva por delante. Y eso, son las dos cosas que pueden acabar con él. Por eso, en nuestro sumario hoy estaba primero el tema Puigdemont y ahora, después de la publicidad, esto otro, que es en realidad la gran cuestión. Es decir, ahora mismo lo que tiene a este hombre colgando es la cuestión judicial y la densísima trama de corrupción que hay alrededor del... En realidad no es del Palacio de la Moncloa, o sea, es la familia. La familia. El Pujol aquel de la campaña, ¿se acuerda usted? Alrededor del Pujol han empezado a... Publi, que ya verá, que aquí ahora se va a lucir Teresa. 23:36, 22:36 en Canarias. Que sepa usted que la Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, iba a proyectar un documental sobre el asunto de Rotterdam, del que tantas veces hemos hablado aquí, ese más de 1 millar de niñas violadas por una trama fundamentalmente pakistaní en el Reino Unido, pero la facultad lo ha prohibido. La cosa venía promovida por la Asociación Estudiantes pel Canvi y el secretario de la facultad, que se llama Miguel Ángel Callivano, ha dicho que la proyección de ese documental no es compatible con los valores y principios éticos de la Facultad de Derecho. Pues ya sabemos cuáles son los principios y valores éticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. No se puede decir que eran pakistaníes los que violaban niñas, porque nos van a llamar racistas. Pero está, vamos a ver, de todo el laboratorio woke en el que se ha convertido España, la palma se lo lleva a Cataluña, con diferencia. Y esto es un perfecto ejemplo. Bueno, vamos a lo que vamos. Tema corrupción, nos quedan 23 minutos de programa. Vamos a empezar por un asunto que no suscitó Teresa Gómez. Un asunto del que hablábamos aquí ayer, que es el famoso tema de los cupos de petróleo venezolano para pagar para la Internacional Socialista. Es el tema que sacó ayer Miguel Ángel Pérez. Como usted sabe, el asunto de hidrocarburos, aquí la primera que asomó la mano diciendo uy, que esto es lo que más pringa. Es petróleo, es lógico, fue Teresa Gómez con Kitty Garate en The Objective y periódicamente hemos venido contando cada cosa que sacaban, o sea que usted no le va a pillar de nuevas. Claro, todo se va complicando de una forma bárbara. Ayer hacíamos el mapa de exactamente en qué consiste este caso y ahora vamos a empezar a entrar en Honduras y en Guatemala. Lo de los cupos de petróleo, informe Gutiérrez. Informe Gutiérrez. Informe Gutiérrez. Y que ciertamente apunta al presidente Pedro Sánchez y ese sobre existe y esa documentación existe. Eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo. Víctor de Aldama ya pone el punto de mira en Pedro Sánchez. Tanto las investigaciones de la UCO como las periodísticas revelan que muchos miembros del gobierno están implicados de una u otra forma en los tejemanejes de la trama Koldo y del caso hidrocarburos. Ahora, Aldama va más allá y señala que posee pruebas que comprometen seriamente al propio presidente del gobierno. Según Libertad Digital, el sobre al que hace referencia Aldama contiene cupos de PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana.
unos cupos que sirvieron para financiar la Internacional Socialista que Sánchez preside desde el año 2022. Esos fondos habrían sido canalizados a través de una cuenta en Rusia con la participación de un testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. La información añade que la Fiscalía Anticorrupción ya tiene en su poder esta documentación, que podría probar la financiación ilegal de la Internacional Socialista o descubrir otro tipo de delitos. Unos hechos que también están en conocimiento de la UCO, que buscó documentación en casa de uno de los socios de Aldama, Luis Alberto Escolano, que va por esa línea. Unos documentos que Escolano custodiaba en su domicilio para Aldama. No los encontraron, pero sí han encontrado fotos de esa documentación en el móvil de Aldama. Las fotografías fueron enviadas por su propio socio. Este documento es una carta del ya expresidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, a Delcy Rodríguez, con fecha 4 de febrero, poco después de la visita ilegal de la vicepresidente chavista a España, que el gobierno trató de encubrir el 20 de enero de ese mismo año. Una visita organizada, por cierto, por Víctor de Aldama, que mantenía buena relación con Delcy. Los nexos con el régimen chavista son muchos. Recordemos que la trama hidrocarburos traía el petróleo de Venezuela y la trama contó con la ayuda gubernamental que le dio la licencia de operador, además de no impedir el fraude de al menos 182 millones de euros. La conexión venezolana podría hacer caer a Sánchez. ¿Y esto es la trama de hidrocarburos? No, esto es concomitante. El problema de toda esta historia es que hay demasiadas cosas concomitantes como para que uno no pierda el hilo, y yo lo entiendo. Por eso le vamos a pedir a Teresa Gómez que sea consciente de que me lo esté explicando a mí, que soy ciertamente tardo para que lo pueda entender todo. Ahora mismo van saliendo cosas del informe de la UCO permanentemente sobre la cosa de hidrocarburos, aparecen nombres aquí y allá, aparece una red densísima que una y otra vez conduce al gobierno, sin ser una cosa movida desde el gobierno en principio, pero que permanentemente está conduciendo a diferentes ámbitos gubernamentales. Solo por la cuestión de hidrocarburos, hasta donde tú sabes, porque este es inicialmente el asunto que lleva a Pedraz, que es el que lleva a Aldama a la cárcel. A ti ahora mismo, ¿en qué estado lo ves? Yo lo veo en un estado... Es normal que sea la causa que más le preocupe a Aldama, porque en esta causa, y yo lo he dicho y lo repito, en esta causa sí que la condena va a ser muy superior a la posible condena que pudiese tener en el caso de las mascarillas, donde el cobro de comisiones apenas fue elevado. Aquí hablaban en un principio de 182,5 millones de euros. Defraudados, señor. Defraudados, yo os me he dicho que es millonaria, que tenían dinero en diferentes países, Luxemburgo, Suiza, China, República Dominicana. Ahora ya el sumario pues eleva la cifra en torno, no llega a los 400 millones de euros, por lo tanto todavía falta la otra parte de la instrucción hasta llegar a los más de 1.000 millones de euros defraudados. Y por supuesto que creo que está involucrado varios miembros del gobierno en esta trama. Tal y como explicábamos ayer, la operación es imposible hacerla sin por lo menos la connivencia expresa de ministerios muy concretos. Claro, totalmente. Mira, ellos lo que hacían es lo siguiente. O sea, Aldama conoció a Claudio Rivas, que es su socio principal en la trama de los hidrocarburos, porque Carmen Pano, la mujer que llevó los 90.000 euros a Ferraz por orden de Aldama, les presentó. Carmen conocía a Claudio Rivas y conocía a Aldama desde hacía 20 años porque... Era el ex de su hija. Sí, ¿no? Habían tenido una relación familiar, ¿no? Y les presenta a finales, en septiembre del año 2020. En ese momento... En septiembre de 2020, Aldama, que estaba a otras cosas, Aldama ya tenía los contactos con el gobierno, había hecho negocios durante la pandemia con las mascarillas, también había participado en negocios de adjudicaciones de obras públicas a dedos por parte del Ministerio de Ábalos y demás. En ese momento, cuando conoce a Claudio Rivas, Claudio, que sí que se dedicaba al sector de los hidrocarburos y que de hecho está imputado en otras causas en la Audiencia Nacional, le dijo, mira, a mí yo lo que necesito es conseguir una licencia operadora. Y te voy a explicar todo el negocio. Esto se lo cuenta Claudio Aldama. Y nos vamos a hacer millonarios. Y entonces Aldama le dice, no te preocupes, que yo tengo acceso al gobierno para que tú puedas tener la licencia, pero eso va a tener un coste. Eso se lo dice en esa reunión que tienen
Antonio Maura, la sede de una de las empresas de Aldama, a finales del año 2020, en septiembre de 2020. A esas reuniones se empiezan a incorporar Antonio Koldo. Maura, si usted no, es una de las calles más caras de Madrid y de España, probablemente. Y se incorpora en esas reuniones Koldo García y el plan era el siguiente. El plan era no solamente conseguir una licencia operadora, que es muy difícil conseguir este tipo de licencia porque te permite poder vender combustible en España, sino era, y ojo, y esto es importante, traerse el petróleo desde Venezuela. Como el petróleo de Venezuela no se puede vender directamente en España, lo refinaban en República Dominicana. Porque si no, pues la Unión Europea pues, te sanciona, y entonces lo hacían a través de República Dominicana. Y necesitaban esa operadora, Villafuel, para poder comprar el petróleo venezolano y refinarlo a través de República Dominicana. Cuando estoy nombrando tanto estos nombres, porque implícitamente yo creo que ya no van sonando pues algunos miembros del gobierno que pudiesen estar relacionados con este negocio. Entonces, cuando dicen, bueno, pues necesitamos la licencia, ¿cómo la podemos obtener? Dicen, bueno, pues esto necesitas el visto bueno del Ministerio de Industria y quien te la concede es el de Transición Ecológica. Bueno, Koldo García le abre las puertas al Ministerio de Industria, donde le recibe la mano derecha de Reyes Maroto, que era en aquel momento la ministra, y esta persona le dice que no se preocupe, que le va a ayudar a obtener esa licencia. Le dice lo del coste también, pero esto tendrá un coste. Eso se lo dice Koldo, le dice esto va a tener un coste, el coste son 600.000 euros. Claudio Rivas dice que sí, que está dispuesto a pagar esos 600.000 euros, y le dice, y el ministro quiere una casa. 600.000 euros que se van pagando en cantidades. Directamente, quien saca el dinero de su cuenta es Claudio Rivas, Carmen Pano se lo da a Carmen Pano y Carmen Pano se lo daba a Aldama. Y Aldama se encargaba de hacérselo llegar a determinadas personas del Partido Socialista. En 2 ocasiones, Aldama no puede entregar el dinero y le dice a Carmen Pano que lo lleve ella directamente a la sede del Partido Socialista. Y ahí es cuando Carmen Pano en 2 ocasiones lleva 90.000 euros en total, 45.000 en cada vez que va, a la segunda planta de la sede del Partido Socialista. Y de hecho, la casa que se compra finalmente, y esto es importante detallarlo, porque es una prueba más de que Carmen Pano no es una persona que pasa por ahí que dice, no, yo llevé 90.000 euros a la sede del Partido Socialista. No, es que la casa que se le regala a Ábalos cerca de Sotogrande está comprada con una sociedad que pertenece a un familiar, a la hija de Carmen Pano, que es la administradora, ¿no? Entonces, es la ex de Aldama. Eso es. Entonces, ellos lo que querían hacer era lo siguiente, conseguir la licencia, para eso pagaban estas comisiones, consiguen la licencia, y luego lo que hacen es, una vez que tienen la licencia de operadora, lo que hacían era, vendían con IVA a las gasolineras, pero luego no lo declaraban. Por lo tanto, ese IVA que no declaraban se lo llevaban en beneficio. Pero hay una clave más que nos ha dado el informe de la UCO y es el siguiente. Estaba la operadora Villafuel, que era la única empresa que había conseguido la operadora, y tenía que vender el combustible a la gasolinera. Y lo que estaban haciendo este entramado era crear distribuidoras, que la UCO le llama de otra manera, suministradora, crear muchas empresas que fuesen distribuidoras. De esa manera, aunque la operadora podía vender directamente a la gasolinera, lo hacían a través de estas distribuidoras, y así, cuando Hacienda o la agencia tributaria le reclamase el IVA a la distribuidora pues quebraba, y la operadora decía, pero es que yo no he sido, ha sido la distribuidora, y así formaban ese entramado, ¿no? Que parece muy simple, pero que luego a la hora... No, es un talento, o sea, es complicado, hay que estudiar para eso, sí. La mayor parte de las personas que forman parte en este entramado son testaferros, personas incluso que la mayoría no tienen estudio, no tienen preparación, no tienen tal... ¿Es aquí donde aparece el chofer de Sánchez y su hermano, el Cordillo? Es... ¿En una de estas empresas? Bueno, más o menos vinculado el hermano del chofer, sí. Pero lo cierto es que como el dinero evadido
se ha ocultado en algunos países donde no van a colaborar con la justicia, como República Dominicana, que ya ha dicho que ellos no van a dar ningún tipo de información porque allí es un paraíso fiscal, pues lo cierto que es mucho más complejo. Estamos en una fase muy embrionaria, o sea, hay 3 piezas separadas más. Sé que es un tema súper complicado porque no es como en las mascarillas que tú dices, Ávalo, Coldo, tal, entonces es muy difícil. Esto es un tema muy específico, muy tal, pero es realmente donde se ha robado el dinero y es realmente la causa que sí que podría hacer caer al gobierno, la trama de los hidrocarburos. Porque iba más allá. Han intentado montar bancos en el extranjero. En alguna ocasión se ha podido llevar a cabo. O sea, la trama es mucho más allá, involucra a empresas muy potentes y a mí lo que me dicen es que temen que estas empresas, que también forman parte de manera indirecta, no lleguen a un pacto para que se cierre la causa sin que ni siquiera se levante el secreto sumario de estas 3 piezas separadas. ¿Porque es un delito económico y podría llegarse a un pacto de carácter económico para que no se siga adelante, una cosa así o qué? No, porque bueno, pues son empresas muy potentes y a lo mejor sí que podría llegar... Es decir, empresas muy potentes detrás de la operación, empresas que no han salido todavía y que de una forma u otra han mojado el croissant en el petróleo, ¿o qué? Bueno, que son realmente las beneficiadas de todo esto y a lo mejor con connivencia del gobierno. O sea, ¿Cuál sería el papel de estas empresas? ¿De la empresa? Recibir el combustible, claro, y comercializarlo. No, porque el combustible se vendía directamente a la gasolinera, estabas diciendo. Sí. Pero el petróleo lo traían desde Venezuela y lo refinaban en República Dominicana. Y vamos pero ellos nos van a decir, por razones obvias, por eso lo digo yo, que a mí me da todo igual. Estamos hablando de empresas cotizadas, regulares del sector, que habrían mojado en el negocio. Es eso. Pero también, bueno, o sea, a mí me consta que hubo reuniones entre Aldama, Claudio Rivas y el ministro Ángel Víctor Torre en Canarias, en Tenerife, para la cosa de la refinería, para construir una refinería y para que ya directamente el petróleo no se tuviese que refinar en República Dominicana, sino refinarlo directamente en Tenerife. O sea, no, pero en territorio de la Unión Europea no se puede. A lo mejor por la cosa esta del estatuto ultraperiférico, no lo sé. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Pero no sé, el caso es que lo querían montar en Canarias, esa refinería. Sí, eso es información efectivamente salió. ¿Puedes contar alguna parte en concreto que estéis investigando? Digo, insisto, puedes contar, que se pueda contar, o dentro de todo este entramado, ¿qué es lo que más te llama la atención? Yo te voy a decir lo que más me llama la atención de esto, ¿no? Y es lo siguiente. Yo creo que sé que desde el gobierno, que están muy nerviosos, están intentando, por supuesto, anular esta causa y para eso lo que están haciendo es ponerse en contacto con determinados empresarios, incluso con empresarios de los hidrocarburos que ahora mismo están imputados en esta causa o en otras causas que derivan de esta, de hidrocarburos también que están en la Audiencia Nacional, y que estas personas fueron los primeros que denunciaron el presunto cobro de comisiones por parte de Ábalos en el año 21, cuando Ábalos en aquel momento era ministro. Y lo denunciaron ante la Guardia Civil porque eran colaboradores de la Guardia Civil, recibían un sueldo como colaborador de la Guardia Civil y se infiltraban en determinadas empresas para poder obtener información. A mí me consta que le han hecho llegar a través de intermediarios, de abogados y demás, una reunión con Santo Cerdán para llegar a un acuerdo y conseguir que la Fiscalía no termine acusando a estas personas si estas personas se retractan o si dicen que les manipularon, que la UCO les manipuló y, teniendo en cuenta que esta causa, esto parte de un empresario que fue el primero que denuncia ante un agente de la Guardia Civil, que era el captador de fuentes, ¿no? En la Guardia Civil tienen una unidad que se dedica simplemente a captar a fuentes, a hablar con fuentes. Hombre, el famoso señor Fuentes. Hacer esa labor, ¿no? Entonces le llega a esa persona y de ahí ya luego se deriva a la UCO, ¿no? Entonces, lo que están intentando hacer por parte del gobierno es que esa persona, una de las personas encargadas de la unidad de fuentes, que le llegó esta información, se fue de la Guardia Civil. Y cuando
cuando te vas en comisión de servicio, la mayor parte, tanto de los policías, comisarios como guardias civiles, terminan trabajando en una empresa de seguridad. Sí, la mayoría de ellos. efectivamente. Pues esta persona se fue, le hicieron una contraoferta y decidió irse al sector de la seguridad y como es la empresa para la que trabaja depende de la Comunidad de Madrid, el plan es involucrar a Isabel Díaz Ayuso en el inicio de la investigación. Ese es el plan del gobierno. Una de las últimas cosas que habéis publicado efectivamente es la presión sobre los encausados para que desvíen hacia, por una parte, la UCO y entonces las cloacas del Estado, etcétera, y por otra parte, hacia Isabel Díaz Ayuso, todo el peso, por lo menos, mediático del asunto. Una cosa te quiero preguntar, no me contestes si no puedes. ¿Es verdad que Baltasar Garzón se ha ofrecido a la señora Pano como abogado? Sí. Baltasar Garzón, a través de... A nosotros nos cuenta que Baltasar Garzón, a través de un intermediario, se ha ofrecido para llevar la defensa de Carmen Pano y de esa manera pues poder influir en la causa. Tenemos que tener en cuenta que Carmen Pano, ella sigue ratificando que ella llevó los 90.000 euros a la sede del Partido Socialista. Es más, cuando tuvo que declarar ante los agentes de la UCO, había determinadas fechas que no recordaba, porque esto fue en el año 2020, entonces no recuerda si fue el 15 de octubre o el 30 de octubre. Y a nosotros lo que nos cuentan es que Carmen Pano, que no recordaba determinados detalles, la UCO ya tenía hecho un organigrama y sabía perfectamente cuándo se habían producido determinados movimientos. Y luego... a nosotros también nos dicen, bueno, pues los empresarios de los hidrocarburos sí que creen que Aldama ha pactado con el gobierno y es muy sintomático en la última declaración que hizo pública, y es por lo siguiente. Si desde el gobierno están intentando negociar con Carmen Pano, están intentando negociar con el primer denunciante, ¿no? ¿De verdad pensáis que no van a intentar negociar con Aldama? Evidentemente. Y que Aldama, después de salir de prisión, dijera que iba a aportar todas esas pruebas que involucraban no solamente a Ábalos, que eso ya lo tiene la UCO, no solamente a Coldo, que eso también lo tiene la UCO, por lo tanto el gobierno sabe que ahí ya no puede hacer nada. Pero esas pruebas que involucran a Santos Cerdán, esas pruebas que involucran al ministro Ángel Víctor Torres, esas pruebas que podrían involucrar al presidente del gobierno o al entorno más íntimo del presidente del gobierno, o sea, ahí sí que están preocupados. ¿Y por qué todavía no se han entregado esas pruebas? ¿Por qué ha habido un silencio por parte de Aldama durante los últimos meses, hasta que se ha levantado el secreto de la trama de los hidrocarburos y ha decidido dar una entrevista y hacer alusión a una denuncia? Que en su momento fue archivada y tal, porque era inverificable. A una denuncia que no es una información de la que él disponga, sino de una tercera persona que le ha venido y le ha dicho, yo tengo esta información, porque se hace eco de una denuncia que estaba archivada en Fiscalía porque era poner los huevos en un sitio y pillar en el otro. No, para restarse credibilidad y de esa manera decir, bueno, totalmente. Es que la estrategia del gobierno es ahora, como has dicho esto de Santos Cerdán y de Ángel Víctor Torres, y no has aportado todavía las pruebas, tienes que hacer que... Es una posibilidad, efectivamente. Te resten credibilidad. Y que sea solamente tu testimonio. Y si tu testimonio queda invalidado porque también has señalado a la mujer del presidente del gobierno y se ha demostrado que era totalmente falso y que esa denuncia puesta en Fiscalía, a mí me dicen fuentes de la Fiscalía, que era similar a las que solía poner el famoso expediente Royuela y Fernando Presencia, es decir, que no tenían ningún índice de veracidad, si eran del mismo calado y Aldama se ha hecho eco sabiendo que se iba a archivar de plano, pues igual sí que quiere perder credibilidad. A ese es a lo que me refería al principio, con el asunto de ese documento que el Senado ha mandado al Supremo con las supuestas cuentas, por cierto, cuentas que atribuye a gente que no es ninguno de los que dijo Aldama, pero bueno, esto es otra historia. Resumimos, esto es el asunto de hidrocarburos, pero sigue abierto, y por otra vía, la cuestión de las mascarillas, donde parece que solo hay un hombre al que no se puede tocar, que es Salvador Illa, el amigo de Alejo, el tema Begoña, con todo el follón, y ahí está Telefónica, mire usted por dónde, y como consecución de todo esto, y por accidente, el membrillo del fiscal, que se ha metido solo en un jaleo formidable, que a saber cómo acaba, pero que no puede
En fin, como Cagancho de Almagro está quedando y nos quedan 30 segundos. ¿Quiere usted más, verdad? Bueno, pues escríbale a Teresa Gómez. Tienes que volver al gato a terminar de contarlo. Don Ignacio de Oceso, Vidal Cuadras, Teresa Gómez, gracias. Gracias mil. Mire, o sea, esto de verdad es un culebrón. Vamos a ver, es precioso. Sí, apesta, bien, vale. Se lleva toda la semana sin dormir, leyéndome el sumario. No me extraña nada. En fin, nosotros sí, mañana gato Úsares y ahora que descansen, que esto todavía va a durar. Buenas noches.